Hola, buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Disculpen la demora en comenzar, pero justo cuando llegué a donde iba a dar clase se cortó la luz, así que tuve que trasladarme rápidamente, pero bueno, ya estamos. Ahí falta que se una Teresa, que está conectándose. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buen día. Hola, Buen hola. día. ¿Te Buen puedo hacer día. una pregunta, Ivana? Sí, por supuesto. Estuve en la semana haciendo la actividad de la clase 2, incluso lo mandé, lo pregunté por WhatsApp, y Sí, vi que había una pregunta y había distintos textos para leer. Y me extrañó porque como en la primera actividad tuvimos varias preguntas, me sonó sí. extraño. Algo pasó en la configuración que quedó registrada solo una pregunta, pero no lo modifiqué porque como ya la mayoría lo habían hecho, dije, bueno, lo dejamos así. En realidad falló algo del formulario. Eran 5 y quedó solamente como codificada una, así Claro, yo que después leí todos los decretos porque dije, bueno, será lectura de los decretos. no, Pero no. no. En realidad la parte de los decretos es más que nada, como la referenciamos la clase pasada, y habíamos dicho que bueno, había algunos cambios con respecto a lo que era el protocolo de la bandera, con respecto al protocolo de los símbolos patrios, más que nada para que tengan la legislación ahí a mano y en el caso de que tengan que consultar o ver por ahí a veces la letra chica, ¿no? Porque hay tantos cambios que de repente surgen que siempre está bueno ir y consultar, bueno, qué es lo que dice la norma. Ah, Yo ok, como porque que bueno, me quedé toda la semana, mandé mensaje y sí, bueno, sí, 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 dije, de el hecho me sábado reenviaron el pregunta. WhatsApp y me dijeron que, y le digo, la verdad que no sé qué toqué en el formulario, se ve que algo me mandé yo de que lo quise configurar y que solamente quedó una parte y cuando miré la cantidad que lo habían hecho dije, ay, ¿qué hago? ¿Lo modifico? Bueno, ya está, lo dejo así porque ya cambiar las reglas de juego cuando la mitad o más de la mitad habían resuelto el cuestionario, total es más que nada a modo de checklist, de seguimiento, como para ver, bueno, si los contenidos están digamos, se van comprendiendo, ahí surge alguna duda, a veces uno mientras hace el test dice, ah, mira, esto me quedó por ahí medio flojo, o de repente surgen después preguntas a partir de eso, así que bueno, la idea es como centrarlo desde ese lugar. No, y también buscaba, viste que vos subís cosas de lectura. Sí, Bueno, tampoco en esta clase había... no, en realidad la guía de lectura no la compartí todavía porque la voy a, o sea, como estaba en la parte de decretos y lo referenciado fue práctica de la clase anterior, el módulo de lectura lo comparto en la siguiente. Ah, De ok, hecho, perfecto. estoy pensando en agregar una unidad más, que seguramente la van a ver en el campus, digamos, como unidad 5, con contenido como opcional para ampliar más que nada lo que se fue trabajando en clase y por ahí para ir sumando alguna cosa más, en especial de la parte bibliografía, que a mí me gusta mucho compartir, tratar de que tengan libros completos, ¿no? Porque a veces las guías son como un resumen, a veces de varios autores, a veces por ahí de textos más de aula, y está bueno que tengan en algún momento libros completos para, bueno, poder hacer las consultas necesarias. Ay, ahí estoy, ahí se unen. Bueno, ¿alguna otra duda con el tema campus, con lo que vimos la clase pasada? Hoy vamos a Profe, retomar el tema mesas. Sí, profe, hola, ¿qué tal? Soy Silvia hola, Aguilera. Buen día. buen Le día. comento, primero, como yo hago la tarea, digamos, el trabajito desde el celular, y no sé, todo es muy chico así, y también me pasó lo de los de las compañeras que me apareció solamente una pregunta, pero después me aparecieron las 5, me Ah, ¿te aparecieron a mí. aparecieron? Después toqué tanto ayer a la tarde, toqué tanto, después me aparecieron. No sé Y a qué mí hice. lo que me quedó duda y que yo hice mal, contesté mal, es si puede explicar así como por arriba, como en la vida real, lo que es derecha, centro, métrico, proximidad.
Sí, en realidad la ley de la derecha es una ley que aplica a todo. Yo siempre le digo, poco académico, pero bueno, siempre trato de que se comprenda la diferencia entre como la columna vertebral o las leyes del ceremonial dividido de los órdenes, porque muchos autores lo ponen como normas o reglas, y de repente después se mezcla cuál es el contenido de uno y el contenido de otro. Las leyes, que yo llamo ley de la derecha, ley del centrométrico y ley de proximidad, es como el ABC del ceremonial. Porque para todo lo que es ordenar precedencias, objetos, lo vamos a necesitar. Y son como esas normas generales que rigen para todo lo demás. Ejemplo, si tengo dos elementos y tengo que decir cuál es más importante que otro, siempre voy a decir el que está a la derecha es más importante que el que está a la izquierda. Entonces ahí partimos de la ley de la derecha. Si tengo tres elementos, por una cuestión también de percepción visual, el del centro métrico va a tener más precedencia que el de los lados. Pero ¿cuál va a ser el que le sigue en importancia? Primero centrométrico, después el que está a la derecha del centrométrico, y después el que está a la izquierda del centrométrico. Sí, porque entonces, esa era esa era la pregunta. Sí. Y a esa regla de la izquierda, que muchos la llaman, es lo que llamamos proximidad, porque cuanto más próximos estamos a ese centrométrico o a la persona más importante, o al objeto más importante, más precedencia se tiene. Precedencia es como sinónimo de importancia, es quién está antes que quién. Bueno, entonces, sabiendo eso, pueden resolver cualquier cosa, porque a veces uno dice, uy, tengo que ordenar banderas, tengo que ordenar premios, tengo que ordenar cajas, tengo que ordenar sillas. De hecho, ahora lo vamos a aplicar, que dije, bueno, dedicarle un buen tiempo al armado de mesas, porque en realidad es lo más importante y lo que más dudas genera después en la práctica, porque hoy vamos a ver la parte del saludo y demás, que si llegamos lo vemos, y si no, les paso la bibliografía, les armo algún video, y después lo repasamos la clase que viene, porque por ahí no es tan controversial como la parte práctica, que me parece que es importante que se puedan llevar el armado del ABC, que es lo que no van a encontrar en ningún libro, porque en ningún libro te explican desde cero cómo se arma una mesa paso a paso, según la necesidad. Entonces, que ustedes tengan ese conocimiento estratégico para poder acomodar lo que sea, y después, bueno, vamos sumando el resto de los contenidos, cualquier cosa agregamos algún ratito más en alguna clase, o les subo algún contenido asincrónico para que cada quien lo vea cuando pueda. Así que bueno, no, por favor, por favor. Sí, María. Una consultante que decía. Hola, sí. Buen día, perdón. Yo lo que no pude hacer es el segundo trabajo porque Sí. no estuve internet, y por ahí cuando entraba quería contestar y es como que volvía de vuelta para atrás. O sea, no sé cómo, si lo puedo seguir haciendo igual o Sí, cómo sí, lo sí, puedo. sí. El ejercicio en realidad no es un ejercicio excluyente, de hecho no es que si les va mal en el ejercicio van a desaprobar el curso, es simplemente como para ir testeando quiénes están participando del curso, quiénes lo van siguiendo con las actividades, pero después en todo caso armamos alguna actividad final, y con eso después decimos, bueno, los que llegaron a la instancia final reciben el certificado con un resumen de todas, cualquier cosa lo hago con un Google Forms, que por ahí es más fácil para responder desde el celu, y no se les traba tanto el tema del campus, o no le pifio con la configuración. Bien, porque yo el sábado pasado tuve un problema personal, entonces por eso falté la clase, pero igual vi el video. No te hagas problema, espero que no sea nada serio el problema, y cualquier cosa tenés también la grabación en la solapa de clases grabadas, y si te surge alguna duda o me preguntás en el foro, o la próxima clase hacemos también un repasito de lo que va quedando pendiente. Gracias. No, por favor. Claudia, o no sé quién te quería hablar. Sí, profe, le quería hacer una consulta. ¿Hay algún grupo de WhatsApp sobre este curso? ¿O no? Yo por lo menos no armé ninguno. El contacto que tengo siempre es por mail y por el foro. No armé ni grupo de difusión ni nada. Así que cualquier duda que surge, creo que tienen... Silvana está tratando de conectar, si no, como que no se une. Cualquier cosa les vuelvo a poner acá en el chat. Sí, los ejercicios, por las dudas, para todos los que están preguntando, tienen tiempo de hacerlo durante toda la edición del curso, así que no hay problema si no lo llegaron a hacer de una semana a la otra. El último, bueno, como había aclarado, tiene algo de la configuración que no sé, algunos pudieron llegar a todas las preguntas, algunos no, les quedó una. Hagan lo que les aparezca y no hay problema, que es a modo de test nada más. Sí, Sofía.
No, que eso le quería aclarar, que me parece que lo que dijo la compañera de que se le abrieron las 5 preguntas, capaz que se le volvió a abrir el cuestionario anterior. Ah, el 1 por ahí. Claro, porque como dijo lo de la ley de proximidad de derecha, me acuerdo que ese estaba en el primero. Eso estaba en el primero, sí. Entonces, porque a mí por lo menos también en el segundo solo me aparecía una. Pero Una pregunta como que tenía tiene- 5 como ítems para que ustedes pongan la opción Claro, indicada. pero como tiene la opción de que volvés atrás para la actividad anterior, capaz tocó y se le abrió la anterior. Como tiene Ah, es varios, posible. capaz pasó Sí, en eso. esta clase En el segunda solo segundo, estaba la primera pregunta. claro, Claro, sí. claro. Bueno, no se hagan problema, a esa la dejamos con la segunda, cualquier cosa en el siguiente les pongo alguna preguntita más, si lo logro configurar bien. Creí que la tenía clara y no, ahí le pifié en algo, así que bueno, será cuestión de hacer mea culpa en la configuración del campus. Bueno, hoy vamos a estar trabajando con el tema mesas. Algo les había adelantado la clase anterior, a ver si me permite compartir aquí, para que hagamos un pequeño repasito e ir a la parte práctica. Les había anticipado que tengan a mano lápiz y papel, así que quien no lo tiene ahí cerquita y puede ir a buscar, genial, como para que puedan seguir la parte de ejercicio, que bueno, es como lo más importante de esta clase. Los vamos a hacer las veces que lo necesiten, hasta que todas las personas que están en este curso les salga la parte de mesas. Así que paciencia, lápiz en mano, y vamos a arrancar de a poquito con la aplicación práctica de lo que serían precedencias en ceremonial. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos mencionado que había 2 tipologías de cabeceras? Habíamos dicho que había un indicador que era el de ubicación y uno que era el de cantidad. Habíamos dicho que las cabeceras podían ser presidenciales o imperiales, de acuerdo justamente a la cantidad, y inglesas o francesas, de acuerdo a la ubicación. Entonces, ¿cómo llamábamos a una mesa inglesa o francesa? Según se ubicara el centro métrico o el lugar de honor en el lado largo o en el lado corto de la mesa. Para eso, tenemos que tener en cuenta algunas normas que van a aplicar. Perdón, voy a ir primero a la parte de presidencial o imperial para repasar ese concepto, y vamos ahora a las normas y después a la parte práctica. ¿Qué es una cabecera presidencial? Yo siempre digo, ¿cuántos presidentes hay en una nación? Uno. Uno. O sea, que una cabecera presidencial es una cabecera de una persona, ¿sí? Quiere decir que el lugar de honor está reservado para uno. Por lo general, cuando tenemos una sola persona, significa que enfrente no tiene a nadie. Cuando hablamos de cabeceras imperiales, y lo llevamos como a la palabra rey, reina, ¿no? Son cabeceras dobles. Entonces decimos que hay, por ejemplo, un anfitrión y una anfitriona, que hay, por ejemplo, un presidente y un vicepresidente que ocupan los lugares de honor, ¿no? En realidad puede estar diagramado, no importa después quién es la persona que lo ocupa, en realidad nos va a importar después, pero para este concepto es importante saber que existen 2 cabeceras enfrentadas, por ejemplo. Así que a eso llamamos cabecera imperial. Por eso, cuando empezamos a ver qué lecciones tomar a la hora de armar una mesa, tenemos que tener en cuenta que la distribución de los comensales es fundamental para el éxito de la reunión. Yo siempre hago una comparación. Seguramente en sus casas tienen una mesa, y a la hora de compartir con, no sé, su familia, o si viven solos con, no sé, con algún invitado, o en sus casas originales, ¿no? Cuando vivían con sus padres, generalmente uno tiene como su lugar en la mesa, ¿no? Es como que por costumbre, a veces no sabemos por qué, pero como que siempre nos sentamos ahí y es el lugar. Son pocas por ahí las familias donde de repente cada uno se sienta en cualquier lado. Es como que uno tiende a generar un hábito y sentarse siempre en el mismo lugar. ¿Y alguna vez les habrá pasado de que de repente se fueron y llegan, y cuando entran a su casa, en su lugar hay sentada otra persona, y de repente uno se puede sentar en otro lado, pero ya algo nos incomoda? ¿No les pasó alguna vez de que lleguen y en su lugar hay alguien y como que decís, a veces hay gente que dice, ¿podés salir que este es mi lugar? Y hay otros que dicen, bueno, me siento en otro lado, pero siempre estoy tratando de recuperar mi lugar.
Por eso, cuando nosotros no le asignamos el lugar que le corresponde a cada persona, a veces hacemos que se generen malos entendidos, incomodidades e inclusive discusiones, a veces inclusive muy fundamentadas, porque de repente si alguien tiene que ocupar un lugar de privilegio y no lo está ocupando, eso puede llegar a generar un conflicto en el diagrama de la reunión que estamos organizando. Por eso decimos que, bueno, en el ámbito institucional, por ejemplo, en el ámbito gubernamental o empresarial, es más fácil porque las instituciones tienen un diagrama de cargos o puestos que, siguiéndolo, podemos ordenar. Por ejemplo, tenemos un organigrama a nivel oficial y decimos, bueno, las autoridades nacionales tienen más presencia que las provinciales, el presidente tiene más presencia que el vicepresidente. En el ámbito empresarial decimos, bueno, el CEO de la compañía tiene más precedencia que, por ejemplo, los gerentes o los directores tienen más precedencia que los coordinadores de área o que, no sé, simplemente sus subordinados. Hay una cuestión de jerarquía que se da de manera orgánica en algo que está formalizado, que puede ser el organigrama o los cargos y funciones dentro de esa institución. Pero en el orden social es como más blando todo esto. Entonces había algunas normas que habíamos mencionado que le daban precedencia a las personas en sus ámbitos sociales. Por ejemplo, la edad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del fenómeno edad? El orden de antigüedad, ¿no? Que si de repente teníamos a la abuela y a la nieta, ¿quién tenía más precedencia? La abuela. La abuela por justamente edad. Si hablamos, por ejemplo, por cortesía, ¿qué pasaba? Hombre y mujer, ¿se acuerdan? Sí. Hombre no La puede mujer, dejar. claro, la mujer tenía más precedencia por cortesía. En algunos casos, y van a encontrar libros por ahí muy así ortodoxos del ceremonial que dicen que las mujeres casadas tienen más presencia que las mujeres solteras. Algunos inclusive que mencionan cuestiones que tienen que ver con bueno, las precedencias de los cónyuges. Nosotros no tenemos, por ejemplo, cargos nobiliarios o cargos reales, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un duque, duquesa, pero antes esas presencias aparecían y de repente si alguien se casaba con un duque, bueno, pasaba a ser duquesa, bueno, esas cuestiones que acá no aplican. Pero sí aplica acá el fenómeno de la vulnerabilidad, ¿no? Que habíamos dicho, que a veces hay personas que son vulnerables situacionales y otras que son vulnerables permanentes, pero eso genera una precedencia especial en el ámbito social. Por ejemplo, si alguien tiene un bebé, si alguien está embarazado, si alguien tiene un bastón, si alguien se quebró una pierna, bueno, son situaciones que nos permiten tener más precedencia en determinados ámbitos. Así que bueno, desde ese lugar vamos a ver que existen normas que vamos a ir aplicando en distintos contextos. No hay problema, Micaela, no hay problema, bienvenida. Decimos que bueno, las precedencias que se aplican en el ámbito social no son tan rigurosas como en el ámbito oficial o empresarial, pero sí no dejan de ser importantes porque los lugares hay que respetarlos de acuerdo también a lo instalado en un hogar, ¿no? De repente uno en una casa dice, no, en mi casa la que se sienta en la cabecera es mi mamá, o en mi casa mi papá es el que, o yo me siento en... Entonces también uno establece por uso y costumbre cuáles son los lugares asignados. Lo que vamos a decir siempre es que la ley de la derecha establece el sitio de honor en el que está ubicado la persona más importante, y a la derecha del anfitrión puede ir, por ejemplo, una dama, y a la derecha del anfitrión, en el caso de que sea una mesa imperial, puede ir un caballero. Ahora eso vamos a verlo, se llaman mesas mixtas. Sin embargo, si se trata de una reunión justamente mixta, los cónyuges siempre suelen tener el mismo rango, es decir, una pareja que de repente alguien pertenece al ámbito institucional y alguien no, bueno, su cónyuge absorbe la precedencia de la persona que sí integra el plantel de esa institución. Ejemplo, la primera dama, hoy Fabiola Yáñez, es en una mesa digamos, oficial, es como que tiene la misma presencia que el presidente, no es el presidente, pero a la hora de ubicar, se lo ubica justo, digamos, en el lugar que le corresponde. Ahora vamos a ver cómo van en las mesas, pero normalmente en los eventos oficiales van enfrentados, así que es el lugar que le corresponde justamente porque absorbe de alguna manera la precedencia. Entonces, los lugares tienen que ver con eso, con cómo se estructura y
cómo las presencias después se van asignando en función a los presentes. Tenemos que ver quiénes son los presentes y cuáles son los órdenes que tenemos que implementar. Cuando también tenemos eventos mixtos, por ejemplo, eventos donde participa gente del ámbito oficial y gente, por ejemplo, del ámbito institucional de, no sé, una empresa, algo que suele pasar es que tenemos que seguir o replicar lo que vimos la clase pasada, que eran las presencias de las banderas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan algo de eso? Sí. Entonces, ahí decimos, por ejemplo, las autoridades oficiales tienen más presencia que las autoridades de una institución privada. O sea que un presidente o un funcionario público tiene más presencia que alguien que trabaja en una empresa. Entonces, a la hora de ordenar, va por ese lado. Después, a ver ahí si me deja pasar, vamos a determinar quién es anfitrión. Anfitrión se denomina a la persona o entidad que recibe en su país o en su sede habitual a invitados o visitantes, o el que tiene invitados a su mesa o a su casa. Si yo invito amigos, mi lugar es de anfitriona en mi casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy recibiendo en mi lugar, ¿sí? Si yo, por ejemplo, trabajo en una empresa y recibo invitados que no trabajan en la empresa, en ese momento me convierto en anfitriona porque estoy recibiendo gente que viene de afuera y yo juego como de local, ¿sí? Así que esa es la denominación de anfitrión. Pero después tenemos un rol que es el del invitado de honor, que son personas a quienes se quieren homenajear o a quienes les corresponde un lugar de privilegio por diferentes motivos. A veces puede ser por edad, por rango, por circunstancias especiales, como por ejemplo un cumpleaños, un ascenso, una graduación, porque es el presidente de una que nos viene a visitar, porque es un embajador, un director de otra empresa, y se le da un espacio o un sitio de cortesía, ¿sí? Ejemplo, en un cumpleaños de 15, ¿quién es el anfitrión? La cumpleañera. Puede que sí, Los Los padres. padres. los padres padres, de la normalmente que son los cumplen la- padres que son los que toman las decisiones, y también pues estamos hablando de una menor de edad, ¿no? Y la quinceañera es como la homenajeada a la que de alguna manera se le está dando ese lugar de honor dentro del evento. A veces es como, bueno, un rol medio entre anfitrión e invitado, porque es parte del evento, entonces ocupa ese lugar de honor, así que la idea es destacar el sitio. Así que bueno, si por ahí lo llevamos al plano de un casamiento, antes era muy común que en el protocolo escrito, en las invitaciones decían, por ejemplo, el señor fulano de tal y la señora fulana de tal, el señor fulano de tal y la señora fulana de tal, invitan al enlace de sus hijos, fulano y mengano. Entonces, eran los padres los que invitaban, y era como la costumbre, que los padres invitaban al enlace de sus hijos. Hoy en día, las normas cambiaron, entonces listo, ¿quién paga la fiesta? Y normalmente los novios, entonces bueno, y si pueden hacerla, porque ahora cada vez hay menos. Entonces claramente lo que tenemos que tener en cuenta es que el rol de anfitrión e invitado de honor pasa a ser la misma persona, porque son los mismos novios los que invitan, te invito a mi casamiento, entonces chau, fulano y mengana, invitan a su enlace y no hay participación de los padres. Después vamos a ver una unidad de la parte de protocolo escrito y vamos a ver las diferencias entre invitación y participación, y bueno, nos vamos a meter un poquito más en esa parte que es muy interesante, así que bueno, eso también lo vamos a incluir. Bien, lo que tenemos acá es una cabecera inglesa imperial. Esto lo vamos a empezar a hacer desde cero. Básicamente lo que vamos a tratar de hacer acá es de identificar un punto importantísimo, que es ¿dónde está la puerta de entrada? ¿Sí? Siempre que empecemos a ordenar personas en una mesa, lo primero que tenemos que identificar es por dónde se ingresa, porque eso nos va a marcar la parte, digamos, de organización en función a la visual, ¿sí? Y les voy a fundamentar por qué. Acá tenemos a la persona más importante que en este esquema figura como 1, y fíjense ¿hacia dónde mira? Hacia la puerta. Hacia la puerta de entrada. ¿Por qué? Porque esto viene de la antigüedad, donde cuando un matrimonio, por ejemplo, estaba en su casa, siempre hablamos de espacios muy tradicionales, donde el hombre era considerado el jefe de hogar y tenía que brindar protección a su familia, como toda esa cuestión muy de mandato. Y el hombre, bueno, su función era cuidar a su familia. Entonces, imagínense que a la hora de sentarse en la mesa, lo que tenía que hacer era proteger
a su familia. Por ende, si no estaba de frente a la puerta de entrada y estaba de espaldas, podía entrar el enemigo y atacarlo. Entonces, siempre tenía que tener control de quién estaba ingresando al salón. Yo voy como al ejemplo extremo, ¿no? Pero del enemigo, pero como para tener en cuenta que el control de la reunión lo tiene que llevar justamente el anfitrión de la casa. Quién entra, quién no entra, indicar, tener, digamos, el espacio controlado. De hecho, y siempre trato de brindar este tip, a veces uno dice, bueno, hay espacios, cuando uno organiza mesas, que son más propicios para determinadas cosas y algunos que no. Por ejemplo, cuando ustedes invitan a alguien y quieren que esa persona se quede mucho tiempo, o viceversa, si quieren que esa persona se vaya rápido del lugar donde está, ustedes pueden jugar con el orden en donde los acomodan. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que esta es la puerta de entrada, ¿no? Y yo siento a alguien en el medio de un pasillo o en el medio de un lugar de tránsito. Esa persona, quieran o no, está a la defensiva. ¿Por qué? Porque no sabe quién puede venir por atrás, no sabe quién puede pasar, no sabe si está incomodando. Entonces automáticamente la gente se pone como a la defensiva y se quiere ir. Si en cambio, cuando invitan a alguien, lo ponen en un lugar donde la pared lo contenga, esa persona se siente más segura, se relaja y por ende se queda más tiempo. Esas son cosas que a veces uno las puede usar estratégicamente. Yo siempre digo, bueno, si viene la suegra y quieren que se vaya rápido, bueno, siéntenla en un lugar donde quede ahí en el medio del paso para que se vaya. En cambio, si su suegra es divina, se llevan bien, siéntenla en un lugar donde tenga el espacio contenido, tenga la visual correspondiente y no se sienta incómoda. Así que buen día Cecilia, ¿qué tal? Así que bueno, eso es algo interesante para tener en cuenta a la hora de diagramar espacios. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir viendo después varias mesas, de hecho acá van a ir viendo que tenemos unas cuantas. Esta es la diferencia entre una inglesa y entre una francesa, ¿sí? ¿Qué diferencia encuentran? ¿Qué pasa con la francesa? No hay cabeceras. No tiene Exacto. cabecera. La cabecera está ubicada en el Está en la centro parte métrico del larga. lado largo. Por ende, lo que nosotros llamamos cabecera, que es el lado corto, en este caso no está utilizado. Así que bueno, para entender cómo es el diagrama de ubicaciones, lo que voy a hacer es dejar de compartir pantalla para compartir mi humilde Paint. Y vamos a usar la pizarra. Tengo que compartir pantalla. Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Es en base a lo primero que comentó del tema del anfitrión y del invitado de honor. Que Sí. yo me había quedado pendiente la semana pasada la duda. Por ejemplo, en el caso de la familia imperial de Japón, Sí. la hija del emperador no va a heredar porque tienen por tradición que sea alguien del sexo masculino. Masculino. En ese caso, por ejemplo, en la ubicación, ¿cómo va? ¿Entra dentro, digamos, de la parte principal porque es la hija del emperador o está desplazada por el tío y el primo que tienen más rango que ella? Mira, en realidad los protocolos, digamos, institucionales de cada lugar, por ejemplo, el protocolo real, con las personas que están, les da atributo. Por ejemplo, me voy a la realeza británica, que por ahí tenemos justo el ejemplo de que la persona más importante es una mujer, ¿no? Ahí claramente, bueno, ahora falleció, pero el marido de la reina no era rey, sino que era consorte, ¿sí? Y terminó teniendo el título de príncipe. ¿Por qué? Porque nunca llegó a igualar el caso de digamos, el rango de la reina. Ay, estás muteada. Perdón, porque tengo a la perra por acá al lado y no creo que grita. En el caso de Máxima, ella es reina consorte, sí ahí equipara, pero al ser reina, digamos, por herencia, el marido Exacto. siempre va a ser, que es la discusión que va a pasar en el caso que le pase algo a Isabel con Carlos y Camila. Exactamente. De hecho, también hay protocolos que hoy en día se modificaron justamente porque ya no estamos con aspectos tan tradicionales. Es decir, los protocolos están.
ante situaciones especiales, muchas veces se modifica el protocolo directamente. No es que, bueno, porque a veces ocurre que de repente o no hay herederos, o de repente los herederos tradicionales o naturales tienen derecho digamos, empieza a aparecer como una puja, en especial en las nuevas realezas, podríamos llamarlas, que tienen un cambio también actitudinal frente a sus soberanos, que en este caso podríamos llamar al pueblo, ¿no? Donde de repente el rol de la realeza cambió, ya no es ese rol de gobernar, sino es un rol de acompañar, de contención. De hecho, antes era impensado, por ejemplo, y voy a la etiqueta, que es algo más blando, que una reina repita un vestuario, y hoy en día lo hacen adrede para mostrar austeridad. ¿Por qué? Porque se reprocha mucho, cuánto gasta la corona en esto, en aquello. Entonces, a propósito, replican y replican y replican la vestimenta, que era algo que, por protocolo, ¿cómo iban a repetir un vestido? Y ahora se hace. De hecho, el rol social que tiene que tener la realeza también es algo que se ha empezado a implementar y que tienen como obligaciones sociales que cumplir. Entonces hay muchas cosas que se modifican, e inclusive también por decisión. Por ejemplo, en su momento se decía que la reina de Inglaterra iba a pasarle la corona en lugar del príncipe Carlos a el príncipe William, por ejemplo. Entonces, en ese caso, es un protocolo que si la reina lo determina, se implementa. ¿Por qué? Porque la número uno es ella. O sea, hay protocolos tradicionales, pero esos protocolos se pueden romper o no. En el caso del protocolo oriental, a veces es más rígido porque es más tradicional y menos flexible. Así que bueno, eso hay que ver cómo sucede. En general, y esto ocurre en Oriente, el rol del hombre y la mujer no está tan empalidado como en otros lugares. Entonces es muy probable que pase lo que vos dijiste, que el clan masculino tenga más presencia en ese momento simplemente por género que el lugar que le ocupa al heredero natural, que en este caso es una mujer. Inclusive muchas veces puede ser que se genera algún tipo de cambio, pero si realmente hay alguna cuestión de conflicto social, si no va a seguir en orden natural y chau. Así que bueno, esos son protocolos especiales que de hecho hay expertos en ceremonial que van siguiendo toda esa cuestión de ver qué se dice, qué no, si hay precedentes, si alguna vez pasó, cómo se resolvió, como para ver cómo surge. Es como una novela que uno no sabe, bueno, qué se va a resolver finalmente. Bueno, voy a pasar a compartir, como decíamos, el Paint. Ahí estamos. Bueno, y vamos a empezar a armar, voy a abrir acá, así me queda más grande la pizarra. ¿Se ve bien ahí la pantalla? Genial. Sí. Bárbaro. Sí, sí. Entonces voy a armar una mesa, y lo que voy a hacer ahora es tomar, yo lo voy a hacer directamente con el lapicito, vamos a ponerlo gruesito por las dudas. No, ¿dónde estoy? Acá, pincel. No, él ¿sabe qué pasa? Que mezcla. Ahí estamos. Bueno, vamos a armar en primer lugar una mesa, y voy a poner acá qué tipo de mesa va a ser. Ahora, si vos en el trabajo... Hay que mutear Sí. un micrófono, se está escuchando por otro lado. Sí, ahí traté de desactivarle a todos esto y caí. Ahí estamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer ahora es una mesa presidencial inglesa. Bueno, ahí está. Entonces, si tengo que armar una mesa presidencial inglesa, ¿dónde voy a ubicar al centro métrico? Arriba, en la parte El lado más corto. corta de la cabecera. En realidad no me preguntaron algo. ¿Dónde está qué? ¿Dónde La está la puerta. puerta? Muy bien, La puerta de entrada. excelente. Entonces vamos a poner, para seguir la línea, en este lugar la puerta de entrada. Bueno, perdonen mis letras, yo escribiendo con el mouse soy un desastre. Esta es la puerta de entrada, ¿sí? Entonces, en este lugar voy a poner a 0, ¿sí? Por ende, ¿dónde voy a poner a 1? Siguiendo las normas que veníamos viendo. En la otra cabecera. Abajo. En la ¿Qué cabecera tipo de abajo. cabecera es? Del lado derecho. Presidencial, o sea que es de 1. Acá no voy a hay poner a nadie. No hay nadie.
voy a poner a la siguiente persona, 1, a la derecha de A la 0. derecha del 0. Siempre recuerden esto, porque uno dice a la derecha, pero no es a cualquier derecha, es a la derecha del más importante, que en este caso es 0. Entonces, 0, a su derecha 1, y a 2, ¿dónde lo voy a poner? A la izquierda. A la izquierda, 2. ¿Quién sigue? 3 a la al derecha. lado del 1. 3 al lado de 1. Y el 4 al Cuatro. lado. 4 El 4 al lado de 2. Quedan los 5. impares, quedan los impares de un lado y los pares del otro. Exacto, 6 y así sucesivamente, 7, 8. Es decir, voy alternando desde el centro métrico. Bueno, mis números ustedes los harán como corresponde. Esto es entonces una mesa presidencial inglesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que no voy a ubicar es ninguna cabecera y las presidencias se van alternando desde un único lugar, que es el 0, en este caso el centro métrico, ¿sí? ¿Para qué sirven este tipo de cabeceras? Cuando uno de repente diagrama una reunión de trabajo y dice, bueno, una mesa chica, ¿dónde está el foco de conversación en esta mesa? En el 0. En el 0, o sea, acá tenemos como el foco de conversación. Acá está la parte más importante. El resto es como que quedan, si vos sos el 25, quedaste en la otra punta, o sea, ni escuchás lo que dice 0 y 1. Entonces son mesas donde se marca bien el tema gerencial. Bueno, de un lado están los importantes, del otro lado Antes de están las los dos no vas a estar acá. importantes. Llegas a la aceitera y a la gomería. Ay, ¿Te dije? Así que bueno, ahí tenemos esa particularidad que es que se forma una mesa chica dentro de una mesa mayor, ¿no? La conversación está polarizada en ese lugar y hay como un foco de, digamos, de mostrar dónde están los importantes y dónde están los menos importantes. Es una mesa bien gerencial. De hecho, es una mesa que se usa mucho, por ejemplo, para las famosas mesas de directorio, porque, por ejemplo, en el lugar donde está la mesa de entrada puede aparecer una pantalla, entonces se proyecta algo, los más importantes quedan de frente a ese lugar, y todo el resto puede, por ejemplo, mirar lo que ocurre en la presentación, no se pone a nadie acá, entonces nadie queda de espalda, por ejemplo, al pizarrón, a la pantalla. Entonces son mesas bien de trabajo y sirven para generar este tipo de dinámicas. Vamos ahora a una siguiente mesa, vamos a borrar acá, que va a ser una mesa, vamos a poner acá, es una mesa francesa, presidencial también, o presidencial francesa para que les quede presidencial. Ahí está. Entonces, si yo pongo la mesa y tengo que ordenar a las personas en este lugar, lo que voy a hacer es tomar, ¿qué punto? El métrico. El centro métrico, exactamente. Acá si la puerta de entrada la tengo en el mismo lugar, bueno, ya lo que podría llegar a pensar es que la persona más importante quede mirando hacia la derecha, ¿sí?, de la puerta de entrada. Entonces, en este lugar voy a poner a 0. ¿Dónde voy a poner a 1? A la derecha. Exactamente. A su derecha. A 2. A su izquierda. A su izquierda. Bueno, seguimos, ¿no?, con 3 y 4, y así sucesivamente. Acá no voy a ubicar a nadie. ¿Para qué se usan este tipo de mesas? Este tipo de mesas... Para hablar un presidente, por ejemplo, ante un público. Mesas panel se suelen llamar, mesas expositivas, mesas que sirven, por ejemplo, si en esta parte de acá tengo un auditorio y tengo gente que está escuchando, todos los oradores en este caso quedan de frente al auditorio. Pero no es una mesa ideal para charlar, porque imagínense que si 0 tiene que hablar con 3, se tiene que cruzar por encima de 1, ¿sí? Entonces no son mesas que generen el diálogo dentro del mismo espacio, sino que son mesas que lo que están haciendo es generar de alguna manera una especie de, ahí quedó,
generan como una especie de espacio más de exposición, conferencias de prensa, reuniones y demás, que tengan un público. Bueno, el tipo de mesa que se suele recomendar es esta. Sí, Sofía. No, profe, que hace un rato también había dado el ejemplo de los cumples de 15. Se suele hacer también este tipo de mesa, que en el centro está la quinceañera, a los costados los padres, y por último lugar los hermanos, las hermanas también se usan estas mesas. Exacto, porque es como la mesa principal, es la mesa expositiva clásica, ¿no? Así que es como la más tradicional. Después vamos a ir, cuando esto es En los como casamientos nivel... también. Claro, en los casamientos también, tal cual, tal cual. Hoy hay un montón Que de están los montajes que padrinos. Claro, en general se pone, por ejemplo, en un cumpleaños de 15, 0 es la quinceañera, 1 su padre, 2 la madre, 3 el hermano y la hermana, por ejemplo. Entonces queda como la mesa familiar. En el caso de los novios, ahora vamos a ir a nivel 2, porque ahí tenemos centro métrico compartido. Así que una vez que pasamos con el nivel 1, vamos al nivel 2 y vemos qué pasa cuando tenemos un centro métrico con 2 personas importantes. Así que bueno, ¿hasta acá dudas con la francesa presidencial? No. Como dijimos, no sirve mucho para generar conversación, ni diálogo, ni nada de eso. Bueno, vamos ahora a la siguiente mesa, que va a ser una mesa inglesa. Disculpa, Ivana, imperial. se ven unas líneas que se ve que quedaron hechas por otro A ver, participante. dejo de compartir y vuelvo a compartir. A ver ahora si se van. ¿Ahí? Todavía no se ve. Ahí está. Ahora sí, perfecto. Ahí, perfecto. Ahora vamos a ir a una inglesa imperial. Imperial, ahí estamos. Bueno, si tenemos una inglesa, ¿dónde van las cabeceras? ¿De qué lado? ¿Lado largo o lado corto? Lado corto. Lado corto. ¿Y cuántas tenemos? 2. Dos. Entonces, acá voy a poner a 0 y enfrente, enfrente voy a poner a 1. ¿Sí? Entonces acá empieza el resto de la distribución. ¿Dónde va a ir 2? A la derecha de 0. Perfecto. ¿Y 3? A la izquierda de 1. Enfrente de 2. A la derecha de 1. A derecha de 1. Estamos con todo el tema. El lugar correcto, y por eso esto de que yo venía repitiendo y repitiendo, las leyes, ¿no? Ley de la derecha. Las derechas tienen más presencia que las izquierdas. Por ende, el sitio que le sigue en precedencia va a ser la derecha de 1, porque tenemos 2 puntos de partida. 1 es 0 y el siguiente es 1. Por ende, la derecha de 0 va primero, la derecha de 1 va segundo. O sea que 3 va a ir acá. Sí. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí vamos a las izquierdas, ¿sí? O a la proximidad. El siguiente lugar, que es 4. Izquierda de 0. Perfecto. ¿Y 5? Izquierda de 1. Bien, ahí está. Excelente. Si tenemos que ubicar a 6, ¿dónde lo ponemos? Derecha de 0. Derecha de 0. De 0. Perfecto. ¿Y 7? Derecha de 1. De 1. Excelente. 8. Al lado de A la 4. derecha de 0. Izquierda de 0. Y 9, ¿no? Sería acá. Sí, perfecto. Entonces, siempre, y esto es, pueden ordenar 70.000 personas, esto lo que hacemos es que siempre se va a estar repitiendo, ¿sí? Acá, para que sea, vamos a ponerlo con otro color, siempre es paso 1, o paso A, vamos a ponerle paso A, perdonen mis letras, paso B, paso C, juro que en un pizarrón queda un poco más lindo, y paso D. ¿Sí? Entonces siempre voy a ir paso A, paso B, paso C, paso D. Cuando termino de ordenar el paso D, vuelvo a empezar de vuelta con el A. ¿Sí? 6, 7, 8, 9. Paso A, paso B, paso C, paso D. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, perfecto.
Bárbaro. Si hay dudas, lo Sí, volvemos a hacer sí. las veces que haga falta, si no, después al final lo volvemos a explicar para los que se perdieron, porque esto es como, Y seguimos profe, en la paso 1. parte, Sí, la parte que dice 7, después, ¿por qué el 8 va ahí? ¿Por qué el Porque- 8 no va para el otro lado? porque cuando terminamos con 7, o sea, 7 Sí. ¿qué es? Nosotros partimos 0, 1, ¿sí? 2, derecha de 0. 3, derecha de 1. 4, derecha de izquierda de 0. 5, izquierda de 1. Cuando volvemos a empezar, 6 está a la derecha ¿de quién? De 0, De 0. 7 queda a la derecha de 1, claro. ¿sí? Y ahora Entonces, pones otra vez a la izquierda. cuando vuelvo a la izquierda de 0 con 8 Claro. y a la izquierda de 1 Izquierda con de 9. uno Por eso con quedan 9. uno al lado del otro. Igualmente, y esto ténganlo en No, me cuenta. perdí el de que volvió a empezar. Ahí, esa parte me perdí. Claro, acá es como que, para que tengan, es como que la mesa la partimos ahí, entonces siempre vamos ordenando del lado de 0 y del lado de 1, y vamos alternando 0, 1, 0, 1, derecha de uno, derecha del otro, ¿sí? Por eso es más fácil seguirlo con los pasos, paso A, paso B, paso C, paso D. Igual esto va a aplicar en todo, así que es práctica, práctica, práctica. Una vez que está, lo complejo va a ser ver quién es 0, quién es 1, quién es 2, porque a la gente no le ponemos un sello con el número que ojalá fuera así. Bueno, usted confirmó, listo, 19, vaya a su lugar. No, entonces el tema es ver que si de repente llegó alguien que no está, bueno, ¿dónde lo ponemos? Tenemos que correr. Los números van a ser siempre iguales. De hecho, si ustedes quieren tener el machete no hay problema porque los números son así. El tema es después conocer esto para poder asignar criterios de relevancia y decir, bueno, a esta persona les correspondería internamente para nosotros el número 6, porque antes está este y este, ¿sí? Así que bueno. Te hago una consulta. En una Sí. mesa común, digamos, de una familia, invito gente a mi casa. Sí. Yo tengo la opción de hacer mesa inglesa imperial porque tengo, bueno, en la cabecera, ¿se la doy al invitado o se la doy en todo caso a mi marido? El invitado iría el 0. En realidad, eso lo vamos a ver ahora en la parte práctica, pero tenés las dos opciones y la decisión es tuya. Una vez que vos decís, bueno, la norma acá va a ser que lo haga de esta manera o lo haga de otra, después todo lo demás tiene un orden que, digamos, es consecutivo a esa decisión que vos tomaste. Pero vamos a ver lo que pasa con los eventos mixtos. Acá hasta ahora son eventos donde no sabemos ni quién es 1 ni quién es 2, pero después vamos a hacerlo con un ejemplo con personas, como para que vean, bueno, situación, invito matrimonios a mi casa, ¿cómo los acomodo? ¿Sí? Así que ahora cuando vamos a nivel 2, lo respondo. Bueno, vamos ahora a hacer una mesa, quiero borrar ahí, hacer una mesa, ahí, vamos a hacer ahora la mesa que nos falta, que es como francesa, ay, qué clarito que se ve, ahí, francesa, imperial. La francesa imperial es una mesa que va a ubicar a los centros métricos ¿de qué lado? Del lado largo. Del lado largo, ¿sí? Claro. ¿Y cuántos va a ubicar? 2. 2. O sea que va a poner a 0, ¿y dónde va a estar 1? Enfrente. A la derecha de Enfrente. Perfecto. ¿Y ahora 2? A la derecha de 0. Perfecto. 3. A la derecha A la de 1. derecha de 1. Excelente. 4. A la derecha lado de de 0. Al lado A la izquierda de 0. Ah, porque ahí me perdí. Izquierda de 0. Seguimos con paso 1, paso 2. Ah, Recuerden bien. que teníamos las dos derechas ya ocupadas, ahora vamos Bien. a las izquierdas por proximidad, ¿sí? Ok. 4, y acá va a ir de 5. 6, ¿dónde está? Derecha de 0. A la derecha Al de lado 0. Derecha del 2. 6, Y 7 a 7, la derecha del 1. Sí. 8, A la izquierda al lado del del 4. 4. Al lado del 4.
ahí está. Uy, qué feo que me salió. Y Y 9 ahí 9. abajo. 9 Ah, del 5. Bien. ¿Sí? Volvemos a los pasos, ¿sí? Acá ponemos paso, acá ponemos paso A, paso B, paso C y paso, por favor entiéndanme la letra, paso D. ¿Sí? Esto es una B. Entonces, siempre voy el paso A, el paso B, el paso C y el paso D. Termino con el paso D y vuelvo a empezar. A, B, C, D. Si tendría que seguir acomodando, vuelvo a replicar siempre ese mismo esquema. ¿Vieron alguna vez la película de El hombre de la máscara de hierro? Sí. Que habla de Luis XV. Luis XV. El Luis XV. Bueno, esas mesas de los Luises son como las que utilizan este formato. En realidad, digamos, el monarca se sienta en el formato francés imperial, ¿no? La mesa chica en este caso, o el polo de conversación, como lo estábamos llamando, queda en el centro, y a medida que me voy alejando de ese centro, pierdo precedencia. O sea, si yo soy el número 25, quedé en la otra punta. Pero acá es como que cuanto más cerca estoy del rey, o llámenlo como quieran, del monarca o del más importante, más importancia tengo en ese evento. En la anterior que habíamos visto francesa, si vieron, por ejemplo, el cuadro de la Última Cena, por ejemplo, donde está Jesús y los apóstoles, ¿dónde está Jesús ubicado? En el medio. cero. Exacto, en el centro métrico de una mesa que es francesa presidencial. Y a medida que se van alejando, de hecho, no me sale el nombre, Judas está en la punta porque es como el que lo traiciona, ¿no? Entonces es como que queda en la punta porque pierde como importancia y los más cercanos están como más cerca. Estas son mesas que nos van marcando mucho el tema de las precedencias, y digo la Última Cena por una cuestión de que vean desde cuándo todo esto se implementa, que no es que es algo nuevo, algo de ahora, sino que es algo que está desde siempre, porque existe esta cuestión de estar cerca del más importante, ¿sí? Así que bueno, eso para que lo tengan como en cuenta a la hora de diagramar dinámicas dentro de lo que es la reunión. Así que este tipo de mesas sirve, por ejemplo, para dialogar, para trabajar, pero recuerden que a medida que me alejo del centro, es como que pierdo importancia. ¿Para qué pueden servir? Para cenas, para reuniones. Muchas veces lo que se suele hacer con este tipo de mesas es cuando de repente dos empresas, por ejemplo, tienen que firmar un convenio. Unas, por ejemplo, 0 es el presidente de una y 1 es el presidente de la otra, ¿sí? Entonces queda de un lado el equipo de la empresa A o del país A y del otro lado el país B, ¿sí? Entonces es como que todos quedan en espejo, ¿no? Y las precedencias son como simétricas, ¿sí? Esto, bueno, como para que lo puedan aplicar en ejemplos concretos, ¿sí? ¿Hasta acá dudas con la mesa francesa imperial? No. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Bueno, ahora voy a borrar y voy a hacerles una pregunta que es, ¿qué pasa cuando yo tengo una mesa, ¿qué pasa cuando yo tengo una mesa circular? Según las agujas del reloj, no me acuerdo. En realidad, la mesa circular tiene una característica. Puede ser presidencial o imperial, pero no puedo diagramar francesa o inglesa, porque no tengo lado largo y lado corto para ubicar una cabecera. Entonces, para ubicar el lugar de honor en una mesa redonda, lo que tengo que hacer es poner la puerta de entrada, identificar dónde va a estar, vamos a suponer, si acá está la puerta de entrada, a la persona más importante, ¿dónde la voy a poner? En el frente. La voy a poner, exacto, de frente. Entonces, acá voy a poner A0. En el caso de que yo esta mesa la arme presidencial, vamos a poner una mesa
presidencial, a la derecha de 0, ¿quién va a estar? 1. 1. 1. 2 va a estar a su izquierda, Y así 3 sucesivamente. de vuelta a la derecha, 4 y así sucesivamente, ¿no? 5, 6, siempre voy alternando desde 0. ¿Sí? Entonces, así cubro, pero siempre el foco visual de la puerta de entrada, ¿sí? En este caso, siempre va a quedar que 0, bueno, ahí me quedó medio corrido, que 0 mira a la puerta de entrada, ¿sí? Entonces, el punto visual para acomodarlo en cualquier lugar es que el más importante, en este caso 0, sea quien sea, siempre mire de frente a la puerta de entrada. Tengo otro estilo, que son las mesas imperiales, porque puedo hacer una mesa circular imperial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo tengo una mesa que en lugar de ser presidencial va a ser imperial, lo que voy a hacer es poner la mesa y voy a ubicar a 0 del lado, digamos, para que 0 cuando mire a la derecha vea la puerta de entrada. Entonces, acá voy a ubicar a 0. Y a 1, ¿dónde lo voy a ubicar? Enfrente. Enfrente, exacto, porque voy a tener 2 focos, ¿sí? Entonces acá es como si imaginariamente partiera la mesa en 2, y lo que voy a hacer es, como veníamos, lado A, lado B, ¿sí? A, B, C, D, los 4 pasos. Entonces voy a poner a 2, ¿dónde? A la derecha de 0. Excelente. 3. A la derecha de 1. 1. Perfecto. 4. A la izquierda del 0. Al lado de 0. Muy bien. 5, ¿no? Izquierda de Izquierda de 1. Y vuelvo a empezar. 6. Vuelvo A a la la derecha derecha del de 0. 0. 7 a la A la derecha derecha de de 1. 1. 8, izquierda. A la izquierda del 0. Y 9 a la izquierda de 1. ¿Sí? Así que ahí tengo una mesa de 10 personas en función a una doble cabecera. ¿Sí? ¿Por qué doble cabecera? Con lo balada es igual, ¿no? Calculo. Igual, es igual a la rectangular. Ahora, de hecho, tengo un montón de mesas para que vean cómo es la lógica del esquema, pero ya sabiendo esto y practicándolo, pueden implementarlo a cualquier tipo de mesa. Hay algunas mesas que pueden llegar a tener como una cuestión más controversial, que son las mesas que tienen 4 cabeceras, ¿sí? Que a veces se implementan en las mesas cuadradas, ¿sí? Vamos como a subir ya el nivel ahí. Si yo tengo una mesa cuadrada y quiero ubicar a 3 personas por lado, ¿sí? Lo que voy a hacer es fijar, por ejemplo, la puerta de entrada. Vamos a suponer que la puerta de entrada sigue estando en este lugar. Entonces, lo que voy a hacer es ubicar a 0 ¿dónde? Acá enfrente, acá arriba. Exacto, Arriba. lo puedo ubicar acá, o lo puedo, por ejemplo, lo puedo ubicar acá, o lo puedo ubicar en cualquier otro lugar, siempre teniendo en cuenta el punto como central visual. Después tengo 2 formas, 2 alternativas para ubicar al resto. Si nosotros la hiciéramos siguiendo la lógica del imperial, ¿1 dónde va a estar? A la izquierda. En realidad podría ser enfrente, pero como vamos a ubicar 4 y le vamos a dar como Enfrente. precedencia a los lados, lo que podría hacer también es ubicarlo a la derecha, ¿sí? Esas son 2 decisiones que ustedes pueden tomar. Cualquiera de las 2 es válida. Vamos a seguir la lógica del imperial, donde 0 Está y 1 enfrente. están enfrentados, 2 va a ir a la derecha de 0, ¿no? Y 3 a la izquierda de 0, que sería la derecha de 1, ¿sí? Ahora voy a continuar ubicando a las personas que siguen en precedencia. 4, ¿dónde va a ir? A la derecha de 0. 5 a la derecha, ya se lo dije, de 1, ¿no? 1. 6. A la derecha de 2.
y 7 A la derecha de 3. ¿Dónde va a ir 8? A la A la izquierda del derecha, 0. a la izquierda de 0. Perfecto. 9, A la izquierda del Izquierda 1. de uno. 10, Izquierda de 2. Claro. perfecto. Y acá Izquierda de 3. tendríamos Izquierda de 3. 11, ¿sí? Entonces acá me queda, por ejemplo, si lo llevara a la práctica, ustedes acá dicen, no, esto es un chino, pero en realidad piénsenlo así. Se juntan 4 empresas que tienen que, no sé, hacer una reunión de trabajo. Entonces de cada una está el presidente, el, qué sé yo, el vicepresidente y el tesorero. Entonces tienen empresa A, 0 presidente. En este caso, el vicepresidente va a ir ubicado después de que los presidentes están, ¿no? Entonces tenemos 0, 1, 2 y 3 son los presidentes de las empresas, que los puedo ordenar, por ejemplo, por orden alfabético. Entonces decimos, la empresa, no sé, vamos a suponer la empresa A, la empresa B, la empresa C y la empresa D, esos son los nombres, la A va a ir primero, la B va a ir segunda, entonces ponemos presidente A, presidente B, presidente C, presidente D. Después vienen los vicepresidentes. Vicepresidente A, vicepresidente B, vicepresidente C en el 6 y vicepresidente D en el 7. Y después vienen los tesoreros. El tesorero de la empresa A va a ir 8, pero queda justo en donde está su empresa. 9 el tesorero de la otra, 10 y 11. Entonces así nos quedan como los cargos iguales y replicamos el mismo formato en cada lado de la mesa. Presidente en el centro métrico, a su derecha su vicepresidenta, a su izquierda su tesorero. ¿Sí? Perfecto. Como para que lo lleven a un ejemplo práctico. Estas en realidad son mesas como muy puntuales, que se usan para cosas muy puntuales, pero bueno, si llega a aparecer, que sepan cuál es la lógica para resolverla. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ir a responder a Lelis, que me preguntaba el tema de los matrimonios, ¿no? en las mesas. Vamos a suponer que Lelis y su marido invitan a matrimonios a comer a su casa. Entonces tenemos el matrimonio 0, que es el matrimonio anfitrión, el matrimonio 1, 2, 3 y 4, que serían los matrimonios invitados, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer acá es partir de ordenar, digamos, duplas, ¿sí? Ponemos los matrimonios, en este caso vamos a suponer que son matrimonio 1, después tenemos matrimonio 2, matrimonio 3 y matrimonio 4. 3 y 4. Entonces, el matrimonio 1 está compuesto por 2 personas, ¿sí? Que son cónyuges. Entonces, que tienen o absorben la misma precedencia. Por ende, vamos a suponer que esto es todo tradicional, hombre-mujer de cada matrimonio, como para que sea más fácil. Después tenemos los casos especiales que hoy en día no importa si el género, cómo cada persona se autopercibe, todo eso está contemplado ahora en el nuevo ceremonial, pero para entender la parte dura vamos a decir como que todos son matrimonios heterosexuales, nadie es viudo, nadie, o sea, todos están, son 4 personas, perdón, 8 personas, cada una compone su matrimonio. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es volver acá al lapicito y el pensar. matrimonio, perdón, ¿el matrimonio 1 seríamos los dueños de casa o no? Claro, sí, porque lo puse con 1 y no con 0. Bueno, no importa. Está bien, no importa. Matrimonio 1, sos vos y tu marido porque reciben en tu casa. Así que, en este caso lo que vamos a hacer es ver dónde está, por ejemplo, la puerta de entrada. Vamos a suponer que la puerta de entrada sigue en este lugar. Cada vez peor. Y voy a poner al hombre 1, 0, como lo quieran llamar, en este caso vamos a ponerlo como 1, y enfrente, ¿a quién voy a poner? Y a la mujer 1. A la mujer 1, muy bien. Entonces, según lo que habíamos visto en la descripción de la presentación, digamos, cuando son matrimonios, siempre se le da el lugar de cortesía al género opuesto. Entonces, a la derecha del hombre 1, ¿quién debería estar? La mujer 1. La mujer 2. La perdón, mujer 2. Sí. Claro, mujer 2. Y a la derecha de la mujer 1 debería estar hombre 2.
el dos. hombre 2. Muy bien. Ahora tenemos que seguir con esta lógica, ¿no? A la derecha de la mujer 1, ¿quién va a ir? Hombre 3. Mujer 3. No. Hombre 3. Hombre, Hombre claro. 3. El hombre Claro. 3. La Sí. mujer 3, ¿dónde va a ir? A la izquierda del hombre A la 1. izquierda del hombre 1. Exacto. Acá va a ir la mujer 3. Si tendríamos que ubicar a otro matrimonio, vamos a agregar, también viene el matrimonio 5, así nos queda más complejo, ¿sí? Entonces, tenemos que ubicar al matrimonio 4 ahora. Sí. ¿Dónde va a ir la mujer del matrimonio 4? A la derecha del A la hombre derecha 1. del 1. Espera. Ahora lo que la vamos a mujer hacer dos es y el hombre alternar. 3. Acá va a La ir mujer va primero. la mujer 4 digamos, a la derecha del hombre 1, porque queda al lado de la mujer 2, va a ir el hombre 4. Voy a parar. Acá me perdí. Ahora igual va a ser más fácil. Por eso lo hice así a propósito, agregué un matrimonio más para que se visualice bien. Y acá, que nos quedan 2 hombres, ¿qué debería ir? Una mujer. Una mujer. Y acá, que nos quedan 2 mujeres, Un hombre. Un hombre. entonces en este caso va a ser el matrimonio El 5. 5, ¿sí? Si ustedes se fijan, y vamos a hacerlo con color, ¿cómo quedan los matrimonios? Para. Claro. Enfrentados. Exactamente. Diagonales. Enfrentados. Matrimonio 1, matrimonio 2, matrimonio 3, matrimonio 4, matrimonio 5. Quedan separados. Este es el formato de ordenar matrimonios más protocolar que existe. En eventos muy protocolares, los matrimonios se separan para garantizar una apertura en la conversación. Por ejemplo, un matrimonio presidencial recibe a otro matrimonio presidencial, bueno, se separan, porque la idea no es que echarle los cónyuges o los marido y mujer y que dejen a los otros de lado, sino que se genera una apertura en la conversación. Y en este caso, el matrimonio 1, que cumple el rol de anfitriones, lo que hace es generar una contención en la mesa. ¿Por qué? Porque los polos de conversación, ¿cuántos son? 2. 2, es decir, uno queda en torno a la anfitriona y otro queda en torno al anfitrión. Es como que entre los dos cuidan el bienestar de toda la mesa, ¿sí? En algunos libros de ceremonial así muy aburguesados van a encontrar que además el hombre mira de frente a la puerta de entrada y la mujer mira de frente a la puerta de la cocina, que eran como los diagramas. ¿Por qué? Porque la mujer, cuando está en rol de anfitriona, no tiene que levantar la mesa, llevar los platos, o sea, acá, como les digo, muy aburguesado, tienen ama de llaves, todo el personal de servicio. Entonces lo que hace la mujer es coordinar al servicio, por ende tiene que mirar hacia la puerta para que, con un lenguaje muy gestual y muy disimulado, indique cuando falta algo, ¿no? Tipo, ahí en la cocina, me traen un cuchillo que no, sino que tiene que ser como algo muy delicado, que se acerque, bueno, pedirle, sí, falta un cuchillo para el comensal. Entonces, de esa manera es como que se contempla, indica, por ejemplo, si viene el personal de servicio y hay algún comensal que no ha terminado de comer, le indica que todavía no, que no venga a retirar los platos, por una cuestión de manejar lo que se llama el timing de la cena o del almuerzo, de la reunión, ¿sí? Entonces, en este caso hay una cuestión de cuidar, y el rol es como de, bueno, agasajar a sus invitados, por ende quedan como contemplados. Algo que, como norma, siempre van a encontrar en los libros de protocolo, es que si alguien invita, por ejemplo, un matrimonio invita a otros matrimonios a su casa, en ningún momento tienen que desaparecer, porque de repente la gente no sabe qué pasó, dejar solos a los invitados, siempre se tienen que como turnar el rol de estar, el rol del servicio, el rol de ver, por ejemplo, si alguien no se está integrando, de hacer algún tipo de pregunta o de generar algún disparador para que esa persona se integre a la conversación. Por ejemplo, vemos que el hombre 3 está callado y la mujer 5 ni le habla. Entonces de repente, recuerdan que, no sé, qué sé yo, el último viaje, vieron el clima, o sacar algún tipo de tema para que empiecen a hablar. Entonces es como la obligación de quien invita a ver que todos los invitados estén
de alguna manera atendidos, integrados. No hay nada peor que ir a un evento, no conocer a nadie, que nadie te presente a nadie, que nadie genere una apertura de conversación y estar así como diciendo, bueno, me quiero ir, me quiero ir. Entonces, para que esto no ocurra, como el rol tiene que ver con esto, integrar, sacar temas. De hecho, es muy importante la elección de a quienes invitamos, porque, por ejemplo, si de repente el matrimonio 4 y el 5 están peleados a muerte, y los invitas y los pones en la misma mesa, generas un ambiente de miércoles. Entonces esto hay que tratar de evitarlo. Siempre que integramos mesas, tratamos de que sean mesas donde la gente se lleva bien, donde hay un tema de conversación en común, e inclusive, en muchos casos, cuando no vamos con esta parte rígida y sentamos a la gente en función a como queremos, una opción muy interesante es sentar, por ejemplo, gente que no habla mucho con gente que habla poco, gente que habla mucho con gente que habla poco, para que le saquen tema de conversación y se integren, y no poner a dos tímidos juntos que de repente no van a hablar, se van a estar mirando como diciendo, empezá vos, no empezá vos, bueno, entonces nadie habla, o dos que de repente hablan un montón y se van a estar matando, o que tienen por ahí, no sé, ideas opuestas y que sabemos que se puede llegar a generar una discusión, bueno, tratamos de evitar esas situaciones incómodas. Este esquema de generar apertura en la conversación y de sentar a los matrimonios cruzados viene de la época en la que los matrimonios eran matrimonios arreglados, donde había cuestiones e intereses económicos y políticos, y a veces de repente, digamos, había un matrimonio que estaba casado porque simplemente había sido así. Entonces los momentos sociales eran justamente para generar como una cuestión de apertura y de poder dialogar y de poder conversar y salir como de la rutina diaria. Y de hecho, para evitar discusiones, los matrimonios se los sientan separados porque, por ejemplo, si alguien hace algún comentario, mira el codazo, ¿qué estás mirando? ¿Qué, comiste poco? ¿Qué hiciste? Entonces, evitar que se generen discusiones maritales dentro de lo que es la mesa. Entonces, los trapos sucios se lavan en casa. Bueno, si hay una discusión, como mucho habrá una mirada, pero no está eso de la discusión del codazo, de te piso, de qué estás haciendo, qué estás mirando, qué dijiste. Entonces, listo, cada uno en su mundo a socializar, y después cuando termina la reunión, taza a taza, cada uno a su casa. Entonces se acabó la historia. Para esto sirven este tipo de mesas así tan, digamos, estructuradas. Claramente, si ustedes invitan gente a su casa y empiezan a sentar así, a veces puede llegar a generar algún tipo de incomodidad, porque hoy en día la costumbre es que la gente se siente por orden de llegada, los lugares suelen ser más libres, pero si tenemos eventos muy protocolares, claramente los lugares hay que respetarlos. De hecho, y vuelvo a la primera mesa que habíamos visto, la inglesa imperial, presidencial, ¿vieron alguna vez el programa de Mirta? Bueno, Mirta, ¿qué mesa usa? Presidencial. Presidencial inglesa, ¿no? Inglesa, con una sola cabecera. Normalmente, a su derecha tiene a la persona más importante de la reunión. Por ejemplo, si invita, no sé, a la persona del momento, la va a poner en ese lugar. Después, más cerca de ella están como los más importantes, y si quedaste en la otra punta, para el programa o para Mirta, es como que siempre dejan ahí a la modelito que está de relleno, o aquella que de repente, y por ahí le habla alguna que otra vez, pero el foco del programa y la conversación está con el que tiene a la derecha, y el que tiene a la izquierda es como la parte central, ¿sí? Eso como para que lo vean aplicado en otro ejemplo. Y bueno, Mirta es como, bueno, ahora no, está la nieta, pero siempre fue como muy estructural de marcar quién sí, quién no, y cómo se integran las mesas desde el rol de lo que pregunta. Así que bueno, acá tenemos, sí. Perdón, te hago una consulta. Sí. La mesa que recién vimos está con el ejemplo de los matrimonios. Sí. Ay, perdón. No hay problema. Te vino el sodero y la perra ladra. Cosas que pasan. En el caso de esta mesa de los matrimonios, sí. ¿Se utiliza también para lo que es protocolo? Se utiliza más que nada para lo que es protocolo oficial. El protocolo oficial, cuando van matrimonios y sus cónyuges, suele utilizar este formato. Es muy común ver que de repente se recibe algún tipo de matrimonio, entonces el esquema
para armarlo es este. Y se utilizaba mucho en las casas reales o en las casas muy burguesas, donde de repente había como eventos o cenas o banquetes muy sociales, entonces la idea era armar este formato. Hoy en día si alguien se reúne, no se reúne por obligación o por interés, sino, o sí, pero bueno, sino que si invitás gente a tu casa, normalmente la invitás porque tenés ganas de compartir un momento y la idea de la reunión es más una cuestión de verse, de amistad, que protocolar. Acá es como que se buscan, esta es como la parte más dura del ceremonial desde lo burocrático, formal, o sea, va como por ese lado. No es algo que se utilice tanto en la cotidianidad en eventos sociales, ¿sí? Ok, pues mi duda era que vos sí. recién comentaste, ay, saqué el video porque me fui a un lugar más tranquilo. No, no hay problema. Mi duda era en cuanto al tema de conversación que planteabas. Por ejemplo, me vino, ya que habías puesto el ejemplo de algunas películas, sí. Hay una película muy vieja, no me acuerdo, sé que era de un presidente, las mesas eran circulares, sí. Y había una persona que no hablaba inglés. Creo, no me acuerdo si hablaba, no sé, japonés, era otro idioma. Y había una sola persona que de casualidad sabía el mismo idioma de esta persona que no, digamos que no compartía el idioma general de la mesa. Eso también tiene que ver en cuanto a la distribución, porque totalmente. O sea, mi planteo era, si hay una sola persona en el gobierno que sabe hablar japonés, la tengo que poner al lado, o sea, le tengo que dar otra relevancia, o sea, quizás por orden le tocaría, no sé, estar en el puesto número 10, y en este caso lo tengo que poner en el puesto número 4 para que intervenga en la conversación. En eso también varía, ¿o no? Exacto, de hecho esas son las decisiones que tenemos que tomar, por eso cuando hablamos del protocolo decimos, bueno, son normas, pero las normas están hechas también para modificarse en el caso de ser necesario. La norma tiene que ayudarnos a ordenar, no complicarnos la existencia. La norma es algo que normaliza situaciones y como que las codifica. Pero si de repente tenemos un caso especial, como hablamos, de las precedencias, de la vulnerabilidad circunstancial de una persona, o de repente, que puede ser el tema del idioma, bueno, esa persona en ese momento queda aislada. Bueno, lo que puedo hacer es modificarlo, pero tengo un objetivo, tengo un fundamento, tengo un porqué, lo estoy modificando. O sea que eso está perfecto y es lo que en realidad tenemos que aprender a hacer. Pero siempre que hagamos esos cambios, tiene que ser con un fundamento, con un criterio, y está perfecto porque vos vas a decir, no, como que se ve persona está... muy... Perdona que te interrumpa. Cuando muestran las cenas, estas que se hacen por diplomacia, hay veces que vos se enfocan y ves que están ahí apartados, miran el plato, miran si hay algún show y como que queda ahí. Y ahora cuando planteabas esto, yo o sea, lo llevé a eso. Perdón si me fui, no fui muy lejos, pero estaba viendo eso, que, o sea, la importancia, quizás yo cobro relevancia porque sé hablar, no sé, alemán, y vino el canciller alemán o la canciller, y como que ahí hay que tener mucho equilibrio y también jugar con los egos, ¿no? Porque sí, de hecho antes cuando venía no sé, a otro embajador porque no sabe y... Claro, de hecho, cuando venía un traductor simultáneo, que a veces no integra parte de la estructura de la reunión, lo que se hacía era sentarlo un poquito más atrás de la persona, como para que le pueda susurrar al oído. Hoy tenemos sistema de cabinas con traducción simultánea, donde de repente tenés un micrófono y por cucaracha le van traduciendo lo que se va a conversar. O sea, hay como un montón de tecnología, pero antes que tenías una persona que era su intérprete, bueno, lo que se hacía era, por ejemplo, sentarla en este lugar, vamos a suponer si es para M5, no tengo acá, se lo sentaba, por ejemplo, acá, ahí, entonces no participaba de la reunión, pero sí cumplía con ese rol de traductor. O sea, estas cosas se hacen. Y si no, directamente se le asignaba un lugar en la dinámica. Pero ¿qué pasa? Vos, por ejemplo, hablabas de los eventos de diplomacia. Vamos a suponer que de repente hay una reunión donde van a participar presidentes, tipo una cumbre, y el orden es el orden de las banderas, o sea, se ordenan los presidentes por el nombre completo del país en el idioma oficial donde se está llevando adelante la reunión. Por ejemplo, si es un evento en un país de habla hispana, por ejemplo en Argentina, castellano o español es la forma de ordenar los países y ver el nombre completo de cómo el país está registrado. Entonces,
ese lugar de las banderas es el mismo que van a ocupar los presidentes. Vamos a suponer que justo al presidente de un país le tocó al lado del presidente de un país, de otro país, pero que no se bancan entre sí. Bueno, si el evento es un evento diplomático, protocolarmente lo que van a tener que hacer es sentarse en el lugar que les corresponde y como mucho no dialogarán, pero hay una cuestión de obligación institucional que no podés decir, no, este no me lo banco y me quiero sentar del otro lado, yo al lado no me voy a sentar. Es una cuestión como de educación general, pero ha pasado de que de repente el más importante te dice, no, este no se va a sentar al lado de este, y tenés que cambiar toda la estructura, y el fundamento ¿cuál es? Y bueno, hay una decisión del superior. De alguna manera las normas van a cambiar en función a lo que nos están pidiendo. O sea que el protocolo se puede romper, por llamarlo de alguna manera, o adecuar o adaptar. Esa es la función del protocolo, ser flexible y adecuarse y adaptarse a cada situación, ¿sí? Pero siempre tratando de que las normas se implementen para que puedan ser, digamos, de común aplicación y fundamentadas desde cualquier lugar, ¿sí? Esa es como la idea de entender estas normas. Ahora vamos a ver algo que tiene que ver con el montaje de salones, ¿sí? Para que vean cómo esto aplica, por ejemplo, vamos a ir a la mesa del cumpleaños de 15, que va a ser esta, la mesa principal, y vamos a suponer que lo que tenemos que ordenar acá son mesitas. Entonces tengo, bueno, imagínense que son todas del mismo tamaño, no me van a salir dos iguales claramente, y tenemos este salón tradicional, ¿sí? Entonces ahora lo que tengo que hacer es numerar las mesas, y decir, bueno, claramente esta es la mesa principal, o vamos a tomarla como la mesa 0, ¿dónde va a estar la mesa 1? A la derecha A de la dónde? derecha. ¿De dónde? De la principal. de la principal. Ahí está, ahí está. Acá va a estar la mesa 1. La 2, A la izquierda de A la la izquierda. principal. perfecto. La 3, Debajo de la Adelante 1. de uno. Del 0. Pares impares. 4, perfecto. 5 Ahí, y 6. frente. ¿No? ¿Todos de Sí, acuerdo? Sí. Sí. Excelente. Entonces acá tenemos ley de la derecha, proximidad, derecha, proximidad, y esa es la forma de ordenar todas estas mesas. Vamos a suponer, voy a borrar acá, que tenemos que ordenar otro esquema de mesas. Tenemos les aumento, ya vamos, nivel 5, ¿eh? Tenemos que ver cuál es la mesa 1. La derecha métrica, no, la métrica. La que está justo La que frente está en a el la mesa centro. principal. El centro Exacto. métrico. Claro. La 1, la 2, A la derecha del a A la derecha. ¿a la derecha de dónde? De la 1. Uno. El 1. la 1. No, a la derecha Ah. del centro. No, de perdón. la principal. No, perdón. A la derecha de la principal. Exacto. Siempre Acá. recuerden dónde está la persona más importante. Claro. Y todo es derecha desde ese lugar. Esto es lo que en general suele pasar, que la gente se confunde, porque pierden desde dónde parten para ubicar derecha. Sabemos siempre Para que la el derecha es cero. más importante. El tema es, ¿cuál es la derecha? ¿Es mi derecha? ¿Es tu derecha? ¿Es la derecha de...? Siempre es la derecha del punto focal, en este caso, por ejemplo, el cumpleaños de 15, ¿no? Entonces acá está la quinceañera. La mesa 2 va a ser la de su derecha, la 3... La de la izquierda. La derecha del 1. Exacto. La 4... En diagonal a la Entre 1 dos hacia y la uno. derecha. Al lado, 5. 5 Entre al 1 y lado del 3. 4. 6... Debajo Entre del cuatro y 2. cinco. Centro. Perdón, no, Ahí. debajo del 1, es cierto. Ahí está, muy bien. 7, 7. ¿no? Sí, y 8. 8. Sí. Si se fijan acá, lo que tenemos es mesa principal, proximidad 1, ¿no? Si vamos, voy a ir con una... La proximidad, ¿sí? En este caso es a 1, le sigue 2 y le sigue 3, ¿no? Y después seguimos. Ahora bien, ¿dónde ubico la cabecera de la mesa 7?
arriba, arriba de todo. Acá. Para que tenga para que tenga la visión. O no, No, al revés, revés. para que mire Mirando al hacia la mesa anfitrión. principal. Abajo al de todo, principal. para que vea la mesa principal. Exacto, lo voy a ubicar Ahí. en realidad acá. ¿Por qué? Porque si yo trazo una línea imaginaria de cómo quedaría la visual, Claro. el foco visual queda en diagonal. O sea que desde acá voy a ordenar, vamos a poner por ejemplo, 0, 1, 2, 3, Claro. 4 y así sucesivamente, porque la idea es que el más importante de cada mesa visualmente quede de Tiene frente que estar mirando, claro, a la mesa principal. Exacto, o sea, acá va a ir el 0 de la 6, acá va a ir el 0 de la 8, ¿no? Más o menos vamos diagramando el tema de la visual. Claramente, si a ustedes en un evento les dicen, te sentás en la mesa 1, en la mesa 2, vas a saber que vas a estar más próximo a la mesa principal, ¿sí? En cambio, si te dicen mesa 20, y bueno, quedaste en la otra punta del salón, ¿sí? Esto en realidad es el ordenamiento protocolar de mesas múltiples en salones. O sea, estamos ordenando muchas mesas en un mismo espacio, ¿sí? Por eso siempre tenemos que ver dónde está el foco para empezar a ordenar. Si de repente no tenemos mesa principal, nos vamos a orientar por la puerta de entrada. Si por ejemplo la puerta de entrada está acá, este gráfico se invierte. ¿Por qué? Porque la 6, si acá está la puerta de entrada, va a ser la más importante, que va a ser la 1, ¿sí? Pero puede haber otros montajes. Este es como un montaje particular que se arma en función a un punto visual que es la mesa principal. Pero tenemos un montaje, que lo tengo después diagramado para que les quede como el grafiquito, que se llama el montaje Margarita. Que el montaje Margarita lo que hace es ubicar la mesa principal en el centro y alrededor, vamos a suponer, distintas mesas, ¿sí? Eso debe ser cuando algún salón tiene aparte la parte de pista de baile o ese tipo de cosas. Exacto, exacto. Entonces, para que el centro quede en ese lugar, se sienta a la persona como más importante, vamos a suponer, esta es la mesa 0, entonces se sienta, por ejemplo, al más importante acá, vamos a suponer, ¿no? Acá va a estar el 0 de esta mesa. ¿Dónde va a estar el 1? ¿Dónde va a estar la mesa 1, perdón? Y A la derecha del a la cero. derecha del 0. En realidad, Ah, ¿qué planteamos? por la La visual. visual. El tema de la visual, ¿sí? Entonces, en este caso, puede ser que quede, por ejemplo, la mesa 1, o también podría llegar a ser, que si, según desde dónde fijemos, la mesa puede ser la de la derecha entonces puede ser que quede la mesa 1, después partimos del criterio de proximidad 2, criterio de proximidad 3, 4, considerando proximidad y visual, 5, ¿y por qué esta que es la más cercana termina siendo la mesa 6? Porque le da queda la de espalda espalda. al más importante. Está de como que espalda el más importante. sale el círculo visual. Entonces, acá estamos ordenando en función a qué? A la A la visual visual. del más importante, ¿sí? Ya no partimos de la mesa, de la puerta de entrada, ya estamos armando un montaje en función a la mesa principal. Por eso lo importante en esto es ver cuál es el foco y cuál es el indicador que desde ahí me va a dar lugar a que yo aplique todas las normas que ya conozco. Derecha, centrométrico y proximidad. Las normas son siempre las mismas. Lo que tengo que ver es desde dónde parto esa organización visual, ¿sí? Vamos Perdón, a y en suponer... este caso, sí. el 0 de la mesa 1 tendría que estar mirando al 0 de la mesa 0. Digamos, en cada mesa el Exacto. 0 tiene que estar mirando hacia el centro. Ahí, para Acá la estaría el mesa 0. 0 de cada sí. mesa, ¿no? Pensando siempre en el 0 de la mesa principal, ¿sí? Acá iría este, y acá vamos a suponer iría este, ¿no? Entonces todos quedan como de frente a el 0 de la siguiente mesa. Estos no son formatos que se usen demasiado, pero a veces nos genera esa duda de, bueno, ¿por qué acá está así y en otro gráfico está así? Porque hay que ver
¿cuál es el punto de partida? Acá estamos tomando el punto de partida no de la mesa propiamente dicha, sino de la persona, dónde va a estar sentada la persona en la mesa y hacia dónde va a mirar. Es como que este es el rockstar del evento, ¿sí? Entonces a todos los demás los ordenamos desde ese lugar central, ¿sí? Si yo ordeno desde puerta de entrada, ordeno desde, no sé, el escenario de un show, vamos a suponer que, por ejemplo, acá se va a llevar adelante el show. Bueno, entonces el 0 no tiene que estar acá, el 0 tiene que estar acá para que mire de frente al show, porque si no queda de espalda, le agarra tortícolis. Entonces, cambio todo el esquema en función a cuál va a ser el objetivo del evento. Bueno, si es una cena show, por ejemplo, bueno, y el show va a estar ahí, lo que hago es pensar en la proximidad al show, entonces ya el foco sale de este lugar y por ahí pasa a ser el escenario, ¿sí? Entonces acá, esta pasa a ser la mesa 1, esta sigue siendo la 2, pero esta es la 3 porque el punto de partida sale de acá. Claro. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, si tengo que ordenar, vamos a ponerlo con otro color para que se note, vamos a poner verde, tengo que ordenar desde acá. Entonces voy a decir, esta va a ser la mesa, por ejemplo, si esto es el espacio del escenario, esta va a ser la mesa 0, pero esta va a ser la mesa 1 y esta va a ser la mesa 2. ¿Sí? Claro. Y ahí vuelvo a la proximidad. 3, por ejemplo, 4, o privilegio el tema de la visual. Lo que pasa es que acá la tengo obstruida. Si esta mesa no estaría, esta mesa gana precedencia. ¿Qué es lo que a veces me dicen? ¿Por qué esta mesa pierde precedencia, por ejemplo, y tenemos de repente una columna? Si acá tenemos una columna, ¿qué pasa? La mesa 1 no es la 1. Claro. Exacto, cambia, ¿por qué? Porque priorizamos la visual. ¿Vieron a veces cuando van a sacar entradas para ir a algún recital y de repente te dicen, bueno, los precios varían según la proximidad al escenario y la visual? Bueno, es exactamente esto. A veces vos tenés una parte que decís, ¿por qué es más barata? Y sí, porque estás atrás de una columna, entonces tenés que estar mirando desde atrás de la columna. Entonces, esa localidad es más económica, ¿por qué? Porque está cerca, pero corta el ángulo visual. No es tan cómodo, porque es más caro mirar de frente que mirar de costado. Claro. Por el esfuerzo, o sea, de repente estás en un palco bandeja al costado, y bueno, claramente tenés menos precedencia, o si estás arriba, no mirás igual que si estás a la misma altura. Entonces hay como toda una cuestión de priorizar el tema de la visual. De hecho, tengo un libro que después le saco una foto y la subo al campus, donde tengo todas las precedencias en el Teatro Colón, ubicado cada lugarcito en todo lo que es el Teatro Colón. Es alucinante, porque uno mira cómo va modificándose el tema de las ubicaciones, entonces si tienen que armar un esquema, bueno, ahí está cómo aplica todo esto de precedencias butaca por butaca en el Teatro Colón. Qué bueno. Así que divino, eso después se los paso para que lo tengan. Bueno, Claro. ¿dudas hasta acá con el salón? No. No, súper claro. Perfecto, entonces vamos para hacerlo más dinámico y evitar mis dibujos horribles, vamos a verlo, dejo acá de compartir y comparto una presentación que ya tiene los dibujos hechos para evitar todo esto y hacer el repaso desde ahí, ¿sí? Vamos a esta primera mesa inglesa imperial, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto está súper claro, ¿no? Nivel 1, ¿alguna duda con esto? No, perfecto. Vean la ubicación, ¿no? De las puertas, en este caso la puerta de entrada, ¿sí? Para garantizar el tema visual, el tema de la visión, ¿no? Para garantizar esto de la protección, por ejemplo, que hablamos. ¿Cuántos polos de conversación tengo en esta mesa? 2. 2, ¿sí? Excelente. Vamos ahora a la francesa imperial. ¿Polos de conversación? 1. 2 también. En realidad es más uno que se da en el centro, ¿no? Porque normalmente, bueno, acá está como muy ancho pero normalmente uno puede conversar por ahí con la persona que tiene enfrente si la mesa es angosta y lo permite. Entonces hay como toda una cuestión de la visual y de que la creme está en este lugar, ¿no? El resto se alejó, ¿sí? Perdón, algo que dijiste recién ahí de las mesas angostas, ¿hay por protocolo alguna medida? En ¿De realidad mesa eso en tiene el que ver con la ancho? parte de elementos que se ponen en la mesa, que si vos tenés en cuenta el plato de sitio más las copas,
hay una cuestión ya de medida general para que tus utensilios no se choquen con los utensilios del comensal que vas a tener enfrente. Entonces suelen ser mesas más anchas por la cantidad de cosas que se ponen. De hecho, las mesas antiguas siempre van a ver que, por ejemplo, en la cabecera podrían entrar tranquilamente 2 personas. ¿Por qué? Porque todos los elementos que se ponía, plato de pan, las diferentes copas, más un centro de mesa, todo eso llevaba espacio que claramente si ponemos un platito nada más de postre y un tenedor no pasa nada, pero si tenés todo ese diagrama de elementos, que de hecho en el curso que tenemos de protocolo y servicio de mesa o de ceremonial y protocolo de mesa, se ve toda esa parte de cómo ordenar y cómo acomodar los elementos de la mesa, que es el curso que se está dando ahora en Esteban Echeverría, que vamos ahora por la segunda clase, y que también en UNAB se dio y se va a seguir dando. Así que cualquier cosa cuando enganchen ese, ahí se ve toda la parte de la mesa y todo lo que es comportamiento en la mesa. Bueno, acá tenemos la mesa redonda, pero ¿esta qué es? ¿Presidencial o imperial? Imperial. Imperial. Perfecto. ¿Por qué? Porque tengo la cabecera 1 y la cabecera 2 enfrentadas, ¿sí? Sí. Fíjense acá con la mesa ovalada, ¿sí? En este caso es una mesa ovalada inglesa o francesa. Es Francesa. Francesa. Exacto, porque ubica al más importante, ¿en dónde? En el lado largo de la mesa, por más que al ser ovalada es como medio raro, pero sigue estando del lado largo. Acá, por ejemplo, ven, bueno, en las fotos, 2 mesas llevadas a la práctica con formato ovalado, ¿sí? Ivana, una pregunta. La comida se sirve y se retira, nunca se deja la fuente en la mesa, calculo. En realidad depende qué servicio sea. ¿Por Ajá. qué? Porque cuando hablamos de servicio digamos, de entrada y salida de alimentos, hay por lo menos bien diferenciados 9 tipos de servicios distintos, de cómo el plato llega al comensal y cómo el plato se va. El servicio que vos decís, por ejemplo, se puede dejar la bandeja, vos por ahí, no sé, estás en tu casa, preparás milanesas o una ensalada, la ponés en el medio y que cada cual se sirva lo que quiere, no estás sirviendo. Ay, algunos sí, yo en general soy de poner, bueno, arréglense por una cuestión de practicidad, de que si le tengo que servir a cada uno, yo como frío. Entonces, bueno, en la práctica de todos los días, por ahí no lo hago, a veces por mimo, según qué comida sea, o si hay riesgo de que se vuelque, sí, pero son distintos tipos de servicios. Si yo le sirvo y paso los platos, si viene alguien que no está participando de la mesa y me sirve, si yo dejo la fuente y cada quien se sirve desde esa fuente comunitaria, ese servicio que vos mencionás es el servicio que se llama alemán, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. El servicio alemán deja la fuente, es como cuando vas, por ejemplo, a una parrilla y te dejan el brasero en la mesa y cada cual se sirve del brasero que está ahí, o vas a comer una pizza y de repente te la dejan ahí, cada uno se agarra su porción, o vas, no sé, al cumpleaños y te dejan el platito de empanadas y cada cual se agarra la empanada o el sanguchito. Ese es un servicio que se llama alemán. En cambio, por ejemplo, el servicio que viene una persona, ingresa y le sirve al comensal, que en ese caso, de acuerdo a cómo viene el plato, se puede servir por derecha o por izquierda, todo eso cambia y se ve en el curso de protocolo y servicio. Eso suele ser el servicio inglés o el servicio francés, o el servicio, bueno, espeto corrido, hay un montón. Después, en el curso de protocolo eso se ve y es súper interesante ver la diferencia que hay entre uno y otro y para qué sirve cada uno. Así que bueno, acá volvemos al formato entonces de la mesa ovalada. Tenemos acá la mesa cuadrada, ¿sí? Con 4 focos de cabecera, que es el que habíamos hecho, 1, 2, 3, 4, que habíamos dicho, por ejemplo, 4 países o 4 empresas que se van a estar sentando con la misma estructura orgánica, presidente, vicepresidente, tesorero. Bueno, ahí vemos cómo aplica este diagrama en este lugar. Acá vemos la misma, que se llama mesa cuadro con hueco. Básicamente lo que tienen es que si yo tengo que sentar, por ejemplo, 10 comensales por lado, no tengo una mesa cuadrada tan grande, entonces las tengo que armar con mesas rectangulares, entonces se ponen formando un cuadrado, por eso se llama mesa cuadro con hueco. Es cuando la superficie de la mesa, inclusive piensen, si tenés 10 personas por lado, ¿cómo haces para limpiar el medio? O sea, diagramen la superficie que quedaría, es como imposible entonces se arma
con este tipo de mesas digamos, rectangulares que se ponen en forma de cuadro. Acá tenemos lo que se llama mesa en T, ¿sí? La mesa en T, en este caso, tiene como una mesa principal, que es la que está perpendicular a la otra, ¿sí? Acá, por ejemplo, podríamos tener la puerta de entrada, uno queda de frente a la mesa principal, y el resto quedan como en esa mesa perpendicular, perdiendo precedencia. Y es como que la ronda va desde el centro métrico. En este caso, 1 en el centro, 2, 3, 4, 5, 6, y después como que va recorriendo la mesa hasta llegar a la siguiente, 8, 9, 10, 11, 12, 13, siempre pensando que 8 tiene más presencia porque está más cerca de 1, que por ejemplo 13 que quedó más alejado, ¿sí? O sea que acá partimos de ley de la derecha, o sea el centro métrico, la ley de la derecha y la proximidad al centro métrico, ¿sí? Sí. Bien. Perfecto. Acá lo que tenemos es lo que se llama mesa en U. La lógica de la mesa en U es exactamente igual a la otra, la diferencia es que yo voy a tener dos mesas perpendiculares, donde si uno está sentado acá, esta mesa, que es la mesa que está a la derecha de uno, tiene más precedencia que la que está a la izquierda. ¿Por qué? Porque parto desde la lógica de la derecha, ¿sí? Entonces en este caso tenemos 1, y por ejemplo 8 queda del lado derecho, 9 queda del lado izquierdo, como si fuera el mismo esquema que veníamos viendo, pero la diferencia es que son mesas agregadas, ¿sí? Que cuando se le pone un mantel o algo parece que fuera, o sea, sigue siendo parte de la misma mesa, ¿sí? Y el interior en este caso se prioriza la proximidad, pero ¿qué pasa con la visual? Está de espalda. Y queda como medio de espaldas, pero bueno, está cerca, pero de espaldas, entonces no tiene tanta precedencia como el que está cerca desde lo visual, ¿sí? Después acá tenemos unas mesas que son súper útiles, que se llaman mesas cerradura. Las mesas cerradura tienen la particularidad de ser mesas que se pueden, o que permiten el formato, el montaje de espacios estratégicos, ¿sí? En este caso tenemos, por ejemplo, una mesa que con estas terminaciones de herradura se le va dando como el formato de, por ejemplo, ovaladas. Son mesas súper útiles cuando de repente uno tiene que tener un salón de usos múltiples y de repente decimos, tenemos que armar una mesa redonda chiquitita, redonda grande, cuadrada. A ver, estas son como terminaciones que me permiten jugar con el montaje. Así que si en algún momento tienen que hacer un pedido para diagramar, no sé, una oficina, una sala de reunión, un espacio multieventos y demás, son muy útiles para jugarnos con los formatos. Si no, pueden utilizar una mesa rectangular tradicional y en lugar de hacer esta unión redondeada, hacen una unión recta, ¿sí? Pero vamos armando el espacio y la dinámica según digamos, la dinámica de la reunión y la cantidad de personas que tenemos que ubicar. Después esto se llama mesa peine. La mesa peine se llama así porque parte de lo que es la mesa en E, pero se le pueden agregar la cantidad de dientes que ustedes necesiten. Lo interesante en la mesa peine es que tenemos esta mesa, que es la que va a estar con todo el resto perpendicular, donde se considera como la mesa principal, y después, desde la proximidad, ¿sí? Fíjense, 6, 7, es donde tenemos las mesas interiores con más presencia, 8 y 9 van a quedar de manera como más cercana que, por ejemplo, 12 o 36. Acá lo que se prioriza es la visual a la persona más importante, ¿sí? Y la cercanía. Acá hay un concepto que no aplicamos, pero que tiene mucho que ver con cómo ganan o pierden presencia los lugares, que es el tema de la comodidad. Por ejemplo, si la separación entre estas mesas, vamos a suponer 13 y 17 que están sentados de espalda, no deja un espacio de circulación en el medio, esas mesas pierden presencia porque imagínense que 7 quiere ir al baño. Claro. Molesta a todos los demás o prácticamente no puede salir. En cambio, si tenemos un espacio considerado que se estima que sea más o menos de 1,5 metros entre mesa y mesa, y permite un espacio de circulación, esas mesas ganan precedencia. Siempre que armemos mesas peine, tenemos que tener en cuenta la comodidad de los que entran y salen, por una cuestión de no incomodar a todo el resto en el caso de que tengan algún inconveniente. De hecho, por ejemplo, si tengo este formato angostito, que me sirve, por ejemplo, para poner a muchas personas en un espacio físico chiquito. Si yo de repente tengo un espacio físico muy chico y tengo que poner a mucha gente,
tengo que pensar en un formato donde se acomoden, ¿no? Y que no queden tan apretados, entonces esta sería como la idea. En cambio, si tengo viceversa, un lugar muy grande y poca gente, ¿qué formato sería el ideal? Y un cuadrado. Claro, el cuadrado, como vimos por ejemplo acá, ubica poca gente, pero la superficie que se ocupa es mucha. Entonces el lugar no queda como vacío. Si yo esta misma gente la pongo en una mesa imperial, por ahí me va a quedar el espacio muy vacío. Y lo que gano con esto es que todos se ven la cara con todos. Esta es como lo interesante de este tipo de mesa que se usa mucho en eventos expositivos, o en, por ejemplo, mesas redondas, o sea, la dinámica, ¿no?, de mesa redonda, donde el intercambio tiene que ser de todos con todos. Entonces acá garantizamos que 10 puede ver la cara de todos, 11 ve la cara de todos, más allá del lugar que ocupan. Bueno, acá lo que tenemos es un centro métrico compartido. ¿Se acuerdan que dijimos la mesa del casamiento? Entonces, en el casamiento tenemos al novio y a la novia, que van a ser como un 0 ellos mismos, pero son 2 personas. Entonces, lo que hago es dividir la mesa, ahí lo tenía, la mesa en 2, ahí, la mesa en 2, y pongo del lado derecho a la persona más importante, y del lado izquierdo al que le sigue en importancia, pero que forman parte de un mismo centro métrico. Puede ser, por ejemplo, presidente y vicepresidente, ¿sí? Y después ubico a todos los demás. Si se fijan en el esquema que tenemos acá, tenemos a la novia y al novio. ¿Por qué la novia está al lado derecho? Por el vestido llama más la atención, es la parte más atractiva. Y en el protocolo social, ¿quién tiene más precedencia? Y ¿Hombre la o mujer mujer? que el hombre. Ahí está, o sea que lo tenemos fundamentado desde que en el protocolo social la mujer tiene más precedencia que el hombre, como dijimos, por cortesía. Esto, además de que llama la atención y demás, es como el foco visual del evento. Entonces queda en el lugar de privilegio la novia y le sigue el novio, ¿sí? Pero son parte del mismo céntrico compartido, por eso a veces acá están como doble 1, pero en muchos casos se llama doble 0, ¿sí? Y si no, se le pone directamente novio, novia, y se acabó la historia, no le ponemos números, ¿sí? Padrino y madrina. ¿Por quién es el padrino en los casamientos tradicionales? Generalmente el papá de la novia. El padre de la novia, exactamente, y la madrina, el padre del novio. Perdón, la madre del novio. Entonces acá vemos padrino, madrina, que son los que tienen como roles institucionales dentro de la mesa, y le sigue en precedencia la madre de la novia, y por último el padre del novio. Que acá, para evitar 4 o 5, directamente se los pone como duplicado, en espejo, ¿sí? Novia es 1, tiene que seguir un hombre, 2, mujer 3. Entonces el orden alternado de hombre, mujer, aplica perfectamente en la mesa, ¿sí? Así que acá lo ven como en espejo. Y volviendo al gráfico anterior, tenemos también montaje de salón. Fíjense cómo se ubican las butacas en función de que nadie quede espalda a la mesa principal, y cómo tenemos además numeradas por proximidad las mesas, ¿sí? En este caso que tenemos 2, la del lado derecho tiene más presencia que el lado del lado izquierdo, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque vamos al centro métrico, 8, 9, porque vamos a la proximidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque partimos de centro métrico compartido. Esto es como si dividiéramos entonces el salón y ahí empezamos a contabilizar. ¿Cómo vienen hasta acá? Bien. Todo esto después se los paso para que lo analicen, es practicar, es agarrar gráficos y decir, bueno, lo tengo que ordenar. Hagan dibujitos y digan, bueno, esto, ¿por qué es? Por la visual, derecha, izquierda. Siempre piensen, ¿va desde la puerta de entrada o va desde el anfitrión? ¿Y qué es lo que estoy ordenando? O sea, ¿por qué los estoy ordenando así? ¿Sí? Ivana, te hago una consulta. Esos livincitos que se estilan tanto, que se alquilan para las mesas al aire libre, ¿también más o menos se sigue este mismo esquema? Claro, imagínate que puede ser esto que tenés acá, ¿sí? Acá tenés distintas mesas en un jardín, por ejemplo. Claro. Fíjense que acá el mismo esquema es el de la mesa peine, con la diferencia de que están separadas. La mesa del centro métrico es la 0 porque está más próxima al ángulo de la mesa principal.
la mesa 1 le seguiría acá, la mesa 2 es la que seguiría acá. Muchas veces cuando de repente en una mesa principal no entran todos, se arma una mesa que se le llama mesa de honor, que a veces para como darle un cierto protagonismo se pone con otro formato, ven que acá es circular, pero la lógica de ordenar es exactamente la misma. Y acá vemos cómo los novios que teníamos en esta mesa anterior, los ubicamos, pero siguiendo la lógica de una mesa peine. ¿Sí? Si se fijan, van teniendo los números, ¿sí? 5, 6, en este caso 5, 6, porque es mesa en espejo, ¿sí? Es como si el salón acá se parte a la mitad y se reflejara. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, igual esto se los paso, así que después lo estudian, lo analizan, lo miran, es practicar, y van a ver que después sale solo, es automático. Acá, bueno, tenemos un montaje de salón con centro métrico compartido en la mesa principal, y cómo desde la visual de 1 y de 2 se van ubicando las precedencias del resto de las mesas, ¿sí? Partimos de vuelta al salón en la mitad, del lado de 1, la más próxima es 2, del lado de 2 la más próxima es 3. A la derecha 4, y en este caso, por proximidad 5, ¿sí? Y después partimos, ángulo visual también, que acá, ¿qué pasa? Tenemos como que pensar que se está ordenando desde 1. ¿Ven la línea punteada? No sé si se llega a ver. Sí, se ve, entonces fíjense cómo quedan ordenados 6, 7, ¿sí? Partiendo desde la mejor línea visual, ¿sí? Si acá tenemos, por ejemplo, una columna, recuerden que esta mesa pierde precedencia porque se corta el ángulo visual. Acá vemos lo mismo, pero con mesas múltiples, o sea, no importa si la mesa es cuadrada, redonda, rectangular, lo importante es a qué proximidad se encuentra de la mesa principal, ¿sí? Y acá vemos el montaje Margarita, ¿sí? Desde el ángulo también visual. 1 mira la mesa 2, en este caso 2 mira la mesa 3, 3 mira la mesa 4, y así sucesivamente se van ordenando desde la óptica visual. Acá el punto de partida es de la mesa, o sea, de todos los integrantes de la mesa, y no de la persona que integra la mesa, que puede ser 1. O sea, todo está ordenado desde que 2 tenga también su foco visual, 3 tenga su foco visual, ¿sí? Así que son distintas formas de plantear la dinámica de la reunión, ¿sí? Ahí veo que en el chat hay un comentario. ¡Ay, no hay problema, Ceci! Nos vemos la próxima. Bueno, ¿hasta acá dudas? No. ¿Todo perfecto? Con los ejemplos así, con los gráficos que nos estás mostrando, es súper sencillo. Bueno, ahí les voy a pasar la presentación, practiquen después con su mapita, y bueno, sí. Yo te quiero preguntar, porque vos sabés que yo entro en extensión y no veo la clase de hoy, digamos, viste que vos tenés que poner en el foro el presente. No, yo no les pedí que pongan presente en el foro. Les dije que si tenían dudas o comentarios que participen en los foros y que en el foro general se presenten. A ver, ahí les muestro el campus. Porque yo solo tengo hasta la clase 2. Claro, no tengo porque la clase 3, no tengo más nada. No, la clase 3 se despeja el lunes. Recuerden que todos los lunes se despeja una nueva unidad. Hacer algún ejercicio, algo, yo recién digo, ay, ya que tengo fresca la idea, me metí a ver. En realidad, la idea acá va a ser que ustedes practiquen y que donde detecten, yo si quieren les puedo compartir ejercicios como para que los hagan, pero opcionales, no quiero que nadie se vuelva loco, les puedo compartir 2 o 3 ejercicios, y si tienen ganas, armo un espacio en el campus para que me hagan la devolución o pregunten dudas, y después hacemos como la resolución, si quieren, en la clase que viene, y lo vamos trabajando como asincrónico, pero van a ser optativos, porque sé que a veces para entregar un trabajo de precedencia por ahí, o lo pueden hacer, por ejemplo, en un dibujo y le sacan una foto y lo suben, o sea, como les quede más práctico, para que ustedes puedan ordenar o ejercitar el tema de las precedencias. Y si quieren la clase que viene, hacemos un ejercicio de ordenar en un evento real personas, y vemos cómo quedarían ordenados en la parte práctica. Bueno, ¿Sí?
Si quieren, les dejo de tarea y la clase que viene lo resolvemos, lo dejo de tarea opcional, ¿sí? Y Dale, sería dale. es el choice. Les subo entonces un ejercicio de práctica, ¿sí? Dale, está bueno. Iván, ¿te puedo Bueno, hacer una consulta? Sí, todas. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo Te estás, com- Natacha? Bien, un gusto. Qué lindo Tengo una verte. consulta, Ivana, yo también. Fuera del tema de mesas, si puedo, con una sola consulta que quería hacerte. Sí, sí, Con sí. respecto a la inauguración de un edificio, el Sí. corte de cinta, por ejemplo, ¿conviene hacerlo al principio o se hace al final cuando ya damos formalmente inaugurado el edificio? En realidad va a depender mucho de algunos factores. Por ejemplo, hace muy poquitito organicé un corte de cintas de la inauguración de Sí. una sede, pero justo teníamos pronóstico de mal clima. Sí. Entonces, teniendo en cuenta esa particularidad y que en cualquier momento el cielo se explotaba y que en realidad el edificio era un edificio que daba a la calle, entonces había que estar afuera y iba a ser incómodo que todo el mundo ingrese con paraguas y demás, lo que se hizo es, toda la gente estaba dentro del salón. Las autoridades salieron estaban afuera, se hizo el corte de cintas, cuando ingresaron el salón ya estaba como todo habilitado, la gente estaba adentro, pero el corte formal de cintas se hizo antes de que el evento diera lugar. Después pasaron a las palabras y demás. Normalmente el corte de cintas es como la parte inaugural, a menos que la parte central del evento esté en un salón y lo que se haga es, bueno, y ahora, después de todo esto, vamos a pasar a inaugurar, por ejemplo, la nueva, ¿no? Entonces ahí dan como por inaugurado el espacio una vez que se corta y todos ingresan en ese contexto. O sea, todo va a cambiar según lo que se esté inaugurando y factores como, por ejemplo, a veces el tema climático o el tema de cuántas personas son. Si de repente es mucha gente la que va, bueno, se hace un corte formal y nadie ingresa, entonces todo se ve desde afuera y se invita a que en algún momento los que quieran puedan ingresar. Entonces hay como muchos puntos a considerar desde la práctica, porque de repente tenés un salón que tiene una puerta angosta y tienen que entrar 50 personas, van a estar 2 horas entrando y hasta que se acomode. Entonces, listo, por cuestión práctica, que estén adentro, ingresan los 2 o 3 más importantes y ya está, el corte simbólico se hizo, ¿sí? No es que nadie puede pisar o que es la pisada de bautismo del lugar, o sea, el corte es como la formalidad de decir, bueno, ahora este lugar está abierto a todos, ¿sí? Pero si había gente adentro no pasa nada. Perfecto. Así que bueno, bárbaro. Si surgen así dudas de este estilo, está genial porque son situaciones cotidianas, que a veces uno se encuentra con eso y de repente decimos, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo nos tenemos que poner? Así que bueno, la idea es que vaya por ese lado. ¿Sí? Bárbaro. Gracias, Ivana. No, gracias a ustedes. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, algún comentario, algo más que... No. ¿Todo bien perfecto. Entonces? Todo bien. Bueno, impecable. A practicar les voy a subir bibliografía, voy a subir algunos videitos para que bueno, puedan ver todo esto y un modulito teórico que tiene la parte de etiqueta, que son bueno, normas de saludos y demás, que lo vamos a estar trabajando la clase que viene con la resolución de los ejercicios de tarea opcional que les pongo entonces también en el campus. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Bueno, gracias Viviana, gracias por estar, por el tiempo, el respeto. Nos vemos entonces el sábado que viene. Planteen ahí todas las dudas, recuerden que estamos como ahí en la recta final. Cualquier cosa nos quedamos un ratito más para despejar todo lo que puede ir surgiendo. Y bueno, en caso de ser necesario, después les subo algún video explicativo de lo que no lleguemos a avanzar en la parte del módulo práctico, ¿sí? Así que bueno, van a estar viendo info nueva a partir del lunes en la clase 3. Dale. Bueno, buen fin de Muchísimas semana. gracias. Gracias. Buen Buen fin de- fin de- Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Saludos. Chau, chau.